Todos recordamos cómo terminó Dragon Ball clásico. El joven Son Goku, tras años de viajes, combates y sacrificios, logró lo imposible. Derrotó a Piccolo Jr. en la final del Torneo Mundial de Artes Marciales número 23. Con ese golpe final no solo ganó el torneo, también cerró el ciclo de odio que había comenzado con el rey demonio Piccolo Daimaku. La tierra estaba a salvo. El mal más grande que había conocido había sido vencido. Y por primera vez en mucho tiempo, el mundo entró en una etapa de paz absoluta. Goku se casó con Milk. Los torneos quedaron atrás. Los entrenamientos se volvieron esporádicos. Y los guerreros Z, sin darse cuenta, comenzaron a confiarse. 5 años de tranquilidad. 5 años que, en la historia original, pasaron casi sin preparación real. Pero, ¿y si esta vez no fuera así? Nuestra historia comienza apenas unos meses después del torneo 23, cuando algo que nadie esperaba estaba por suceder. Milk ya estaba embarazada. Gohan había sido concebido. Y Goku, por primera vez, empezaba a vivir una vida que no giraba únicamente alrededor del combate. Fue entonces cuando un viejo conocido decidió intervenir. En lo más alto del mundo, en el templo sagrado, Kami-sama observaba la tierra en silencio. Y lo que veía no le gustaba. Goku había alcanzado un poder impresionante, sí. Pero Kami-sama lo sabía mejor que nadie. La paz no dura para siempre. Así que una noche, mientras Goku entrenaba de manera ligera cerca de su casa, una voz resonó en su mente. Goku, necesito hablar contigo. El Saiyajin levantó la cabeza de inmediato. Reconocía esa voz. Kami-sama fue directo al punto. Le dijo algo que Goku, en el fondo, ya sabía pero no quería aceptar. Le recordó que derrotar a Piccolo no significaba que no existieran amenazas mayores, que el mundo era inmenso, y que confiarse era el primer paso hacia la derrota. Goku, serio como pocas veces, aceptó la verdad. Él también sentía que algo, algún día, aparecería. Como decía el maestro Roshi, siempre habrá alguien más fuerte. Pero Goku tenía un problema: Milk. Por eso, algo totalmente inusual ocurrió. Kami-sama decidió hablar directamente con ella. Y sus palabras no fueron suaves. Le recordó que ella también era una artista marcial. Que entendía perfectamente la importancia de la fuerza. Y que ahora, con un hijo en camino, su responsabilidad era aún mayor. Pero lo que realmente hizo que Milk abriera los ojos fue una sola idea. Ese niño Gohan necesitaría padres capaces de protegerlo. Y algún día, él mismo tendría que encontrar un equilibrio entre el estudio y el entrenamiento. Esa idea golpeó fuerte. Milk comprendió que estaba a punto de convertirse en aquello que, sin saberlo, todos odiarían en el futuro y decidió cambiar. Aceptó que Goku debía entrenar. Pero no solo él. Después del nacimiento de su hijo, ella también volvería a entrenar, más duro que nunca. Ese fue el punto de quiebre. Siguiendo órdenes de Kami-sama, Goku fue en busca de todos sus amigos. Krillin, Yamcha, Tenshinhan y Chaos. Ninguno se negó. Todos querían ser más fuertes. Todos querían estar listos. Así, los guerreros Z se reunieron en el templo de Kami-sama. El entrenamiento fue brutal. Los humanos pasaron por el mismo proceso que Goku vivió años atrás con Mr. Popo. Control del ki. Resistencia extrema. Combate constante. Mientras tanto, Goku entrenaba de una forma distinta enfrentándose a sí mismo. El muñeco de entrenamiento copiaba su fuerza, obligándolo a romper sus propios límites una y otra vez, usando ropa cada vez más pesada. Día tras día. Mes tras mes. Y entonces alguien más empezó a observarlos. Piccolo. Desde su aislamiento, el Namekiano sentía cómo el poder de Goku y los demás aumentaba sin parar. Y eso lo enfurecía. No iba a permitir quedarse atrás. Así que un día, apareció sin previo aviso en el templo. La reacción fue inmediata. Milk, con el pequeño Gohan en brazos, fue la primera en oponerse. El recuerdo de Piccolo Daimaku seguía vivo. Pero Goku intervino. Dijo algo que nadie esperaba. Piccolo no era su padre. Y ahora todos eran lo suficientemente fuertes para detenerlo si algo salía mal. Incluso Kami-sama confirmó que Piccolo no era malvado. A regañadientes, aceptaron. Piccolo se burló. Dijo que nadie cambiaría su naturaleza. Sin saber que el destino ya tenía otros planes. Pasaron los años. 5 años desde el torneo 23. Piccolo entrenó junto a ellos. Convivió. Ayudó. Y, sin darse cuenta, cambió. El grupo creció unido. Incluso cuidando al más joven de todos, Gohan.
Hoy, todos se encontraban reunidos en la Kame House, visitando al maestro Roshi. El anciano no podía creer lo fuertes que se habían vuelto, ni que Goku tuviera un hijo tan poderoso con solo 4 años. Pero entonces, algo cayó del cielo. Una nave desconocida aterrizó en las montañas. Y de ella salió un guerrero con cola. La nave había aterrizado. El polvo aún no terminaba de asentarse cuando aquel guerrero de armadura extraña salió caminando con total tranquilidad. Una cola se balanceaba detrás de él y en su ojo brillaba una máquina desconocida. Veamos qué tenemos aquí. El scouter comenzó a emitir pitidos constantes. Uno tras otro, números absurdos aparecían frente a Raditz. Guerreros con niveles de poder que no deberían existir en la Tierra. ¿Qué? 7 firmas cercanas a los 1000. Raditz frunció el ceño. Ese planeta debía ser insignificante. Kakaroto debía haberlo conquistado hacía años o muerto en el intento. Y sin embargo, había guerreros fuertes. Demasiado fuertes. Raditz sonrió con arrogancia. HMPH interesante. Tal vez mi hermano no era tan inútil. Sin perder tiempo, salió disparado hacia la fuente de energía más concentrada. Kame House. En la pequeña isla, todo parecía tranquilo. Roshi reía, Krillin discutía con Yamcha, Tenshinhan observaba en silencio, Goku estaba con Milky Gohan. Hasta que una presencia aplastante cayó sobre ellos. El cielo se partió con una onda de choque. ¿Qué fue eso?, gritó Krillin. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura apareció frente a ellos. Así que aquí estás, Kakaroto. El silencio fue absoluto. Goku dio un paso al frente, confundido. A mí. Mi nombre es Goku. Raditz apretó los dientes. No finjas. Soy Raditz. Tu hermano mayor. La palabra hermano cayó como una bomba. Roshi fue el primero en reaccionar. ¿Hermano? Entonces él también. Raditz explicó, sin cuidado alguno, la verdad. Que Goku había llegado a la Tierra siendo un bebé. Que debía haber exterminado a los terrícolas. Goku escuchaba en silencio. Milk, en cambio, estaba furiosa. No me importa quién seas, dijo, apretando a Gohan, no hables así de este planeta. Raditz chasqueó la lengua. Entonces lo haré simple. En un movimiento instantáneo, apareció frente a Gohan y lo tomó del brazo. Este niño vendrá conmigo. Suéltalo, gritó Milk. Raditz se giró y no tuvo tiempo de reaccionar. Una patada directa al rostro lo mandó volando contra el mar. 1500 de poder. Raditz se levantó, incrédulo. ¿Una terrícola? No pudo terminar la frase. Una explosión violeta lo envolvió por completo. Piccolo había atacado. No vuelvas a tocar al niño. El ataque atravesó a Raditz, dejándolo arrodillado, moribundo. Malditos, tosió. No importa, ellos vendrán. Goku se acercó. ¿Quién es? Raditz sonrió, con sangre en la boca. Nappa. Y Vegeta. Guerreros élite. Miles de veces más fuertes que yo. Y con esas palabras murió. El silencio volvió. Esta vez, pesado. Todos entendieron una cosa. Si no hubieran entrenado, la Tierra ya estaría condenada. Gohan se acercó a Piccolo y a su madre. Gracias por protegerme. Piccolo lo miró fijamente. Escucha bien, muchacho. Si esos Saiyajins vienen tendrás que controlar ese poder. Gohan asintió. Todos lo hicieron. Horas después, el grupo se reunió en el templo de Kamisama. El dios de la tierra ya lo sabía todo. Les habló del otro mundo, de Kaiosama, y de una decisión difícil. Solo Goku podía ir. No porque fuera el más fuerte, sino porque era el que más hazañas tenía protegiendo la tierra. Kamisama intervendría. Mientras Goku entrenaba con Kaiosama, los demás seguirían entrenando sin descanso. Goku aceptó. Y así, gracias a la intervención de Kamisama, se le permitió entrenar con Kaiosama sin estar muerto. El camino de la serpiente no fue problema. Con su poder actual, lo recorrió en 15 horas. Kaiosama quedó atónito. ¿Y tú quién eres? ¿No estás muerto? Hola, soy Goku. Y vengo porque necesito ser más fuerte. Está bien, dijo Kaiosama, pero primero, debes hacerme reír. ¿Qué debo hacerte reír?, diría Goku. Bueno, lo intentaré. ¡La pantalladora! Y después de esas risas, Kaiosama aceptaría entrenar a Goku. El entrenamiento comenzó. Desde el momento en que Goku puso un pie en aquel pequeño planeta, su cuerpo ya lo había sentido. En este planeta su cuerpo se sentía más pesado. Goku bajó la mirada hacia sus pies y flexionó las piernas con cuidado. Sus ropas, ya de por sí pesadas, parecían querer arrastrarlo al suelo. Vaya, murmuró. Cada paso requería más fuerza. Cada movimiento exigía control. Kaiosama lo observaba en silencio. Normalmente, un guerrero recién llegado ni siquiera podía mantenerse de pie. Goku, en cambio, no solo resistía, se estaba adaptando.
¿Y tú dices que vienes a entrenar conmigo?, dijo Kaiosama, todavía incrédulo. Kaiosama negó con la cabeza. Primero, tendrás que acostumbrarte a llevar tus ropas pesadas en este planeta. Después ya veremos si sigues tan animado. El primer desafío. Kaiosama chasqueó los dedos. Atrapa a Bubbles. El pequeño mono salió corriendo, saltando con agilidad por todo el planeta, riéndose como si aquello fuera un juego. Goku dio un paso al frente y el peso lo obligó a afirmarse. Corrió. No con la velocidad que tenía en la Tierra, pero sí con determinación. Cada salto era más corto, cada aterrizaje, más pesado. Pero poco a poco, su cuerpo comenzó a ajustarse. Horas después, Bubbles cayó rendido. Kaiosama alzó una ceja. HMPH nada mal. Ahora, dijo Kaiosama, señalando al pequeño grillo. Quiero que le pegues a Gregory. Gregory voló por el planeta riendo, mientras Kaiosama le lanzaba a Goku su enorme martillo. Cuando Goku lo atrapó, lo entendió al instante. Pesa muchísimo. No era solo la gravedad. El martillo en sí era absurdamente pesado. Levantarlo ya era un desafío. Balancearlo, una prueba de fuerza y control. Gregory se movía rápido, burlón, aprovechando cada error. Goku falló. Una vez. 2 veces. Muchas más. Pero no se rindió. Cada intento afinaba su postura. Cada fallo fortalecía sus músculos. Hasta que, finalmente, ¡clan! El martillo impactó. Kaiosama abrió los ojos. ¿Ya?, murmuró. Ese entrenamiento solía tomar semanas. Goku lo había logrado en un solo día. Kaiosama cruzó los brazos, serio por primera vez. Escucha bien, Goku, dijo con voz grave. Si sigues entrenando así este planeta se te va a quedar pequeño. Goku lo miró, confundido. ¿Eso es malo? Kaiosama sonrió de lado. Eso significa que es hora de enseñarte algo muy peligroso. El viento del pequeño planeta sopló con fuerza. Una técnica que multiplica tu poder pero también puede destruirte. Goku apretó los puños. Quiero aprenderla. Kaiosama suspiró. Entonces prepárate porque a partir de ahora, ya no habrá marcha atrás. El tiempo en el planeta de Kaiosama comenzó a avanzar de forma distinta. Los primeros días fueron los más duros, por el control absoluto que exigían las técnicas que Kaiosama estaba a punto de enseñarle. Escucha bien, Goku, dijo Kaiosama, no importa cuánta fuerza tengas. Sin control, estas técnicas te matarán. Fue entonces cuando Kaiosama tomó una decisión. Le enseñaría sus 2 técnicas más poderosas, el Kaioken y la Genkidama. El Kaioken fue el primero. Durante meses, Goku no hizo otra cosa que repetir el mismo proceso. Activar, estabilizar, resistir y desactivar. Una y otra vez. El dolor era real. Los músculos se desgarraban. El ki desbordaba. Pero a diferencia del canon, Goku no estaba empezando desde cero. Su cuerpo ya había sido llevado al límite durante años de entrenamiento continuo. Eso marcó la diferencia. Poco a poco, el Kaioken dejó de ser una explosión incontrolable y comenzó a sentirse como una extensión natural de su ki. Increíble, murmuró Kaiosama tras observarlo. Goku aprendió a entrar y salir del Kaioken sin desperdiciar energía, y sin destruir tanto su cuerpo. Fue entonces cuando comenzó el entrenamiento de la Genkidama. A diferencia de la fuerza bruta, esta técnica exigía algo distinto. Conexión. Sentir la energía de los seres vivos. Comprenderla. Respetarla. Al principio, Goku solo podía formar pequeñas esferas. Pero con el paso de los meses, la Genkidama creció y su control también. Hasta que un día, Kaiosama lo detuvo. Goku, hay algo que nunca te dije sobre esta técnica. El Saiyajin lo miró, curioso. ¿Eh? ¿Qué cosa? Kaiosama sonrió levemente. La Genkidama no fue creada solo para condensar energía en una bola. Goku abrió los ojos. ¿Cómo que no? También puede usarse de otra forma mucho más peligrosa. Kaiosama explicó. En lugar de reunir la energía y lanzarla, Goku podía absorberla directamente en su cuerpo. No como una explosión, sino como un refuerzo temporal. ¿Mi cuerpo soportaría eso?, preguntó Goku. Kaiosama negó con la cabeza. Normalmente, no. Pero tú no eres normal. Tras meses de práctica, Goku logró dominar esa variante. Una técnica completamente nueva. Kaiosama la llamó Kyokugen, un estado en el que Goku absorbía la energía de los seres vivos a su alrededor, no para atacar, sino para fortalecer su propio cuerpo. Los efectos eran claros. Su resistencia aumentaba enormemente. Su cuerpo podía soportar un Kaioken prolongado. El daño interno se reducía al mínimo. En ese estado, Goku podía mantener hasta 15 minutos de Kyokugen activo, y combinarlo con un Kaioken durante 30 minutos. El límite ya no era la técnica, era el cuerpo de Goku. Y la cantidad de energía recolectada.
Esta forma es igual que la Genkidama, dijo Kaiosama. Su poder dependerá de cuánta energía tomes y de cuánto puedas resistir sin morir. Goku asintió, serio. Lo entiendo. Un año completo pasó así. Kaioken dominado. Genkidama perfeccionada. Y una nueva técnica nacida. Cuando el entrenamiento terminó, Kaiosama observó a Goku en silencio. Ahora sí, dijo. Estás listo para enfrentar a los Saiyajins. Muy lejos de allí, dos naves seguían su curso. El tiempo se estaba acabando. Mientras Goku llevaba su cuerpo más allá de los límites conocidos en el planeta de Kaiosama en la Tierra, el tiempo tampoco se desperdiciaba. El entrenamiento en la Tierra. En el templo de Kamisama, los guerreros Z siguieron un régimen despiadado. No había margen para errores. Kamisama, consciente de lo que se aproximaba, había hecho un pedido especial a Bulma. Un dispositivo que pueda aumentar la gravedad, esto con el fin de preparar los cuerpos de los guerreros Z por si se necesitaba que entren en la habitación del tiempo. Bulma había creado una máquina de gravedad aumentada con ayuda de la tecnología Saiyajin recuperada, y esta se convirtió en el núcleo del entrenamiento. Gravedad aumentada, ropa pesada, combates constantes. Piccolo y Gohan ya llevaban meses adaptados a la gravedad elevada. El Namekiano empujaba al niño sin piedad, pero también con una disciplina absoluta. Gohan, guiado por Piccolo, crecía a una velocidad alarmante. Los humanos no se quedaban atrás. El entrenamiento fue igual de brutal para todos. Día tras día, cada uno empujó su cuerpo y su ki más allá de lo que creían posible. Krillin llevó su control de ki a un nivel completamente nuevo, refinando cada movimiento y cada técnica, incluso inventando una nueva el Kien-san, y gracias a su control de ki mejorado, lo podía realizar muy rápidamente, siendo esta una técnica muy letal. Ten Shin-han, fiel a su disciplina, llevó su cuerpo al límite una y otra vez, sin concederse descanso alguno. Yamcha, lejos de rendirse, entrenó con una determinación que nunca antes había mostrado, dejando atrás cualquier rastro de duda o inseguridad. Chaos, entrenando junto a ellos y sin hacer ruido, aumentó su poder de forma constante, hasta que llegó un punto en el que ya era imposible ignorarlo. Pero quien más sorprendió a todos fue Milk. Lejos de limitarse a observar, entrenó tan duro como cualquiera. Combinando su experiencia como artista marcial con un control de ki cada vez más preciso, su poder creció a un ritmo inesperado. Con el paso de los meses, Milk no solo alcanzó a Yamcha, lo superó. Y antes de que nadie pudiera notarlo, ya se encontraba combatiendo de igual a igual con Krillin y Ten Shin-han. No entrenaba por orgullo, ni por rivalidad. Entrenaba para proteger a su familia. Y eso marcó la diferencia. No buscaban superar a Goku. Buscaban superarse a sí mismos para no retroceder al enfrentar a los Saiyajins. Y ese momento estaba cerca. Una vibración recorrió el templo. Kamisama abrió los ojos. Ya están aquí. Piccolo apretó los puños. Así que por fin, antes de que alguien pudiera decir algo más, una ráfaga descendió desde el cielo. Goku apareció frente a ellos. Pero no era solo su regreso lo que los dejó en silencio, era su presencia. El aire se volvió pesado. El ki vibraba incluso sin que él lo liberara. Milk fue la primera en moverse. Goku. Gohan corrió hacia él. Papá. Goku los abrazó, pero su mirada estaba fija en el horizonte. Kaiosama me avisó, dijo. No tenemos mucho tiempo. Kamisama asintió. Piccolo sonrió de lado. Entonces no hay nada más que hacer. Ten Shin-han dio un paso al frente. Vamos a recibirlos. Goku se separó del abrazo con su familia. Vamos todos. Quiero ver cuánto han mejorado. Gohan y Milk asintieron, decididos a demostrar el resultado de su entrenamiento, y junto a todos los demás se dirigieron a donde se sentía el ki de los Saiyajins. Las dos naves atravesaron la atmósfera terrestre sin resistencia alguna. Aterrizaron en medio de una ciudad, aplastando edificios como si fueran de papel. El polvo se elevó varios metros, mientras las compuertas se abrían lentamente. Así que este es el planeta, gruñó Nappa mientras estiraba el cuello. Bastante patético. Vegeta no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en el scouter, que no dejaba de emitir alertas. HMPH, murmuró. Múltiples firmas de energía, aproximándose rápidamente. 2000. Leyó Nappa. Mataron a Raditz después de todo, pero no te confíes. Según los registros del scouter de Raditz, estos son capaces de aumentar y disminuir su nivel de poder a voluntad. Las firmas se acercaban. Rápido. Demasiado rápido. No se están escondiendo, añadió Nappa. Vienen directo hacia nosotros. Vegeta sonrió con frialdad. Entonces que vengan. A kilómetros de distancia, el grupo descendía desde el cielo. Nadie hablaba. No hacía falta. Todos sentían esas dos presencias con claridad.
Así que esos son, murmuró Yamcha. Al lado de estos radistes una hormiga, murmuró Krilin. Piccolo cruzó los brazos. No importa, todos hemos entrenado y además Goku está con nosotros, seguramente él creció más que nosotros. Goku avanzaba al frente, tranquilo. Posiblemente el más pequeño sea el líder al ser el más fuerte de los dos. Gohan apretó los puños. Papá, dijo, sin apartar la vista del horizonte. Quiero pelear. Todos se giraron hacia él. Gohan, comenzó Milk. Pero el niño no temblaba, no dudaba. Quiero enfrentarme al grande, dijo. Quiero demostrar que este entrenamiento valió la pena. Piccolo lo observó en silencio. Luego sonrió apenas. Ese Saiyajin no es muy fuerte. Goku asintió. De acuerdo, respondió. Milk cerró los ojos un segundo y luego asintió. Ten cuidado, dijo. Pero confío en ti. Gohan sonrió. El impacto fue inmediato. Ambos grupos se encontraron en medio de la ciudad destruida. Nappa soltó una carcajada. ¿Un niño? ¿En serio? Gohan dio un paso al frente. Soy Gohan. Y voy a derrotarte. El scouter de Nappa pitó con fuerza. ¿Qué? 6000. Vegeta frunció el ceño. Quítate esa basura, Nappa. Que no me escuchaste antes, no los subestimes. Nappa gruñó y sonrió. Gohan vs Nappa. El choque fue brutal. Ambos desaparecieron, y reaparecieron en el aire, intercambiando golpes a una velocidad imposible para el ojo humano. Nappa atacaba con fuerza bruta. Gohan respondía con precisión. Cada impacto de Gohan era limpio, controlado. El ki fluía sin desperdicio. Maldito mocoso. Rugió Nappa, liberando todo su poder. El suelo explotó bajo sus pies. Gohan cerró los ojos un instante. Ahora, ambos cargaron energía. 2 ataques frontales. 2 columnas de poder. El choque iluminó el cielo. Pero poco a poco, la energía de Nappa comenzó a retroceder. ¿Qué? Gritó. El ataque de Gohan le dio de lleno. Nappa cayó inconsciente. Derrotado. Silencio absoluto. Vegeta apretó los dientes. Inútil. Vegeta dio un paso al frente. Así que tú eres Kakaroto. Goku negó con la cabeza. Me llamo Goku. Vegeta atacó. No hubo advertencia. Pero fue inútil. Goku lo esquivaba todo, sin esfuerzo. ¿Eso es todo? Preguntó. Vegeta liberó todo su poder. Nada. Goku, aún con ropa pesada, lo superaba completamente. Maldito. Rugió Vegeta. Miró al cielo. Entonces usaré esto. Buscó la luna llena. Goku no lo detuvo. Adelante, dijo. Vegeta se transformó. El Osaru rugió. El poder se disparó. Pero Goku dio un paso al frente. Liberó más de su poder base. El aire se quebró. Goku se lanzó rápidamente en contra del Osaru, intercambiando golpe tras golpe. El príncipe se hallaba sorprendido. Aunque estoy en Osaru no le puedo hacer nada, pensaría el príncipe, y después del último golpe. Krilin, dijo Goku sin mirar atrás. Un destello. La cola cayó. Vegeta gritó. Regresó a su forma normal. Ambos cargaron energía. Galico. Kamehameha. El choque fue breve. El ataque de Goku lo superó por completo. Vegeta cayó derrotado. Malherido. Vivo. Goku bajó el brazo. No los mataremos. Todos se sorprendieron. Kaiosama me habló de ustedes, continuó. Y de alguien más mucho más fuerte. Piccolo frunció el ceño. ¿El verdadero enemigo? Goku asintió. Los llevaremos con Kamisama. Quiero saber por qué vinieron. Vegeta cayó de rodillas. No por cansancio, sino por incredulidad. Él había sido superado. Goku permanecía de pie frente a él, respirando con calma. Imposible, escupió Vegeta. Un Saiyajin de clase baja no puede superar al príncipe. Goku bajó ligeramente la guardia, pero no relajó su atención. No soy un guerrero de clases, respondió. Soy alguien que decidió no dejar de entrenar. Vegeta apretó los dientes, miró hacia el cielo, y entendió que ya no tenía salida. Sin luna, sin cola, sin Nappa, derrotado. Antes de que pudiera intentar algo más, un destello cortó el aire. Krilin apareció a un costado, el Qian-san aún girando lentamente antes de disiparse. No lo intentes, dijo con firmeza. Ya terminó. Tenshinhan, Milk, Yamcha y Chaos rodearon la escena, todos con el ki elevado, listos para actuar. Junto a Piccolo estaba Gohan. Goku observó en silencio, con los brazos cruzados. Así que murmuró. Era el orgullo Saiyajin. Vegeta levantó la mirada, furioso pero también lúcido. Sabía reconocer una derrota. Goku dio un paso al frente. No voy a matarte, dijo. Kaiosama me habló de nuestra raza. Y también me habló de alguien más. Vegeta frunció el ceño. ¿Qué sabes tú? Sé que ustedes no mandaban, continuó Goku. Sé que hay alguien mucho más fuerte moviendo los hilos. El silencio se volvió pesado. Eso, era verdad.
Los llevaremos ante Kamisama, dijo Goku finalmente. Quiero saber exactamente qué buscaban en la Tierra. Vegeta no respondió, pero por primera vez desde que llegó no mostró arrogancia, solo rabia contenida. Muy lejos de allí, en algún punto del espacio profundo una figura observaba datos en una pantalla. ¿Nappa derrotado? ¿Vegeta vencido? Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro. Interesante. De vuelta en la Tierra, los guerreros Z se reunieron mientras descendían del cielo. Gohan caminaba al lado de Goku. Ya no había miedo en sus ojos, solo determinación. Milk lo miró con orgullo, apoyando una mano en su hombro. Lo hiciste bien, le dijo. Gohan asintió. Esto recién empieza, ¿verdad, papá? Goku sonrió levemente, pero su mirada era seria. Sí. Y lo que viene es mucho peor. Nappa y Vegeta estaban derrotados, pero una amenaza mucho más grande se acercaba. El templo de Kamisama estaba en silencio. Vegeta y Nappa yacían en el suelo, gravemente heridos. Sus cuerpos, vendados. Su orgullo más dañado aún. Kamisama los observaba con seriedad. Hablen. Vegeta escupió sangre antes de responder. Si Freezer detectó la caída de nuestros Scouters ya sabe que fuimos derrotados. Goku cruzó los brazos. Freezer. Nappa, con dificultad, añadió. El emperador del universo. Piccolo entrecerró los ojos. ¿Por cuánto supera sus poderes? Vegeta rió con amargura. No tienes idea, yo no soy nada comparado con él. Un silencio incómodo invadió el templo. Goku dio un paso al frente. Entonces vendrá. Vegeta lo miró fijamente. No. No vendrá aún. Primero enviará a sus mejores hombres las fuerzas especiales Ginyu. Dentro de una nave imperial flotando sobre un planeta conquistado, una figura observaba el espacio con calma absoluta. Freezer sonrió ligeramente. Sarbón inclinó la cabeza. Señor, las fuerzas especiales Ginyu ya han llegado. Esa es una excelente noticia, esperemos a que ingresen unos minutos después. Una compuerta se abrió. 5 siluetas entraron caminando con absoluta confianza. Capitán Ginyu dio un paso al frente. Fuerzas especiales Ginyu, a su servicio. Tras él. Burter. Heise. Recome. Guldo. Freezer sonrió más ampliamente. Vayan a la Tierra, descubran qué ocurrió y eliminen cualquier resistencia. Ginyu hizo una pose exagerada. Será un honor, señor Freezer. Las naves partieron de inmediato. De regreso en la Tierra, Vegeta cerró los ojos. Si envían a las fuerzas Ginyu tardarán una semana para que lleguen a la Tierra. Goku respiró profundo. Entonces entrenaremos. Vegeta levantó la mirada, aún en el suelo. ¿No entiendes? Kakaroto, ellos no son el problema, ellos son más débiles que yo en mi forma Osaru, y si tú me ganaste entonces no serán problema, el problema es cuando venga Freezer. Piccolo intervino. Entonces no podemos desperdiciar tiempo. Si ese tal Freezer manda a esas fuerzas Ginyu, como se llamen, y las vencemos hasta que venga, tendremos una semana más. No es así es, diría Vegeta, pero ¿cómo piensan mejorar en 2 semanas? Es imposible. Goku miró a Kamisama. La habitación del tiempo. Kamisama asintió. 5 días. Tenemos 5 para que todos puedan entrenar y mejorar su poder en aquella habitación en donde el tiempo y el espacio es más rápido que esta dimensión. Goku lo miró fijamente. Entonces preparémonos para derrotar a ese tal Freezer. Un viento fuerte atravesó el templo. Y en el espacio, las fuerzas especiales Ginyu avanzaban hacia la Tierra. El tiempo corría. Una semana antes de la llegada de las fuerzas especiales Ginyu. 5 días en los cuales todos los guerreros entrarían a la habitación del tiempo. Bueno, todos menos Chaos, pues porque este sentía que no le sacaría provecho ya que se había quedado atrás ya desde los entrenamientos de gravedad. Lastimosamente su cuerpo no era tan resistente como el de los demás. Primer día, Goku y Gohan. La puerta se cerró. Un vacío blanco infinito los rodeó. Gohan estaba alucinado con el lugar. Papá, este lugar es fascinante. Goku sonrió. Si aquí nos fortaleceremos por un año. Durante ese año no hubo descanso. Goku se centró primero en que su hijo alcance su poder y se sorprendió ya que este mejoraba rápidamente, y ya cuando Gohan alcanzó a su padre empezaron con el combate constante. Y en que Gohan aprendiera el Kaioken. Gohan entrenaba arduamente día tras día. Falló. Cayó. Se levantó. Y al final del año, Gohan podía realizar hasta un Kaioken X20 estable. Había aprendido a mantener la calma bajo presión. En el segundo día entraron Milk y Krillin, y mientras Milk y Krillin entrenaban arduamente en la habitación del tiempo, Goku, desde fuera, les enseñaba a ambos Saiyajin a sentir el ki con mayor claridad.
No gasten energía de más, cada movimiento debe ser preciso. A Vegeta y Nappa no les hacía gracia que un guerrero de clase baja les enseñe, pero lo escuchan porque también querían fortalecerse. En el tercer día entraron Tenshinhan y Yamcha llevando ambos sus cuerpos al máximo y fortaleciendo sus técnicas. Cuarto día, Piccolo y Gohan. Este año Piccolo se esforzó mucho por alcanzar a Gohan y de aprender el Kaioken, y Piccolo lo dominó rápido ya que su cuerpo era más resistente. Kaioken X2, luego X5, y al final del entrenamiento podría sin dificultad resistir un Kaioken X20. Ese año, ambos mejoraron con el Kaioken y sobre todo fortalecieron su estado base para sacarle más partido a ese poder. Quinto día, Vegeta y Nappa tras ser finalmente curados. Los Senkai hicieron efecto. Nappa, 18.000. Vegeta, 24.000. Entraron a la habitación. Goku solo dijo una cosa antes de cerrar la puerta. Si quieren superar sus poderes, entrenen como si fueran a morir. Dentro, entrenaron como bestias. No querían quedarse atrás de esos humanos y Kakaroto combatían hasta el cansancio y también implementaron los consejos de Kakaroto que cuando salieron, ya no eran los mismos. Los niveles de poder son los siguientes. Goku, 2 millones. Gohan, 1 millón. Piccolo, 800.000. Vegeta, medio millón. Nappa, 450.000. Tenshinhan, 15.000. Krillin, 14.000. Milk, 13.500. Yamcha, 10.000. Chaos, 2.500. En el espacio. Las naves de las fuerzas especiales Ginyu entró al sistema solar. Ginyu sonrió. Espero que al menos sepan pelear. La cuenta regresiva había terminado. La Tierra estaba lista. El cielo se abrió con 5 estelas de fuego. Las cápsulas impactaron en un desierto lejos de las ciudades. Las compuertas se abrieron al mismo tiempo. El capitán Ginyu salió primero. Y se presentaron. Recoome, Butter, Heise, Guldo, Ginyu. Y todos juntos somos las fuerzas especiales Ginyu. A los guerreros Z les daban pena ajena. Goku le preguntó a Vegeta por qué no hicieron una presentación así con Nappa. Vegeta enojado dijo, yo no hago esas ridiculeces. Yo tampoco, diría Nappa ofendido de que pensaran que todos eran como esos raros. Heise activó su scooter. ¿Qué con ese insignificante poder piensan enfrentarnos? Butter sonrió. Nos divertiremos mucho con estos sujetos, jajaja. Vegeta dio un paso al frente. Esta vez no fallaré. Ginyu observó los niveles. 20,000, 30,000, 15,000. Su sonrisa se intensificó. Jajaja, si esto es lo mejor que tienen, ganaremos. Guldo vs los terrícolas. Guldo intentó detenerlos con su telequinesis. Sin embargo, no contaba con que uno de estos terrícolas también usaba poderes psíquicos y contrarrestaba los suyos para que sus amigos lo ataquen, que si no fuera porque detuvo el tiempo, ya estaría muerto. Toma. Guldo aprovechaba que el tiempo se paró para golpear a Yamcha, Milk y Krillin. Quiso atacar a los otros dos pero ya no pudo aguantar la respiración al acabarse el oxígeno. Los tres guerreros que fueron atacados por Guldo se encontraban un poco heridos por el ataque de Guldo, pero sin más. Lo que sorprendió a Guldo, y así siguió por varios momentos. Krillin y Tenshinhan iban a atacar a Guldo mientras Milk y Yamcha apoyaban con ataques de ki. Sin embargo, justo en esos momentos Guldo paraba el tiempo, y esta vez sabiendo que necesitaba acabar con el chiquillo que anulaba sus poderes pero no lo veía por ningún lado, y hasta encontrarlo se le acabaría el tiempo, por lo que pondría a los terrícolas enfrente de los ataques de sus amigos. Ya con el oxígeno acabado, Krillin y Tenshinhan recibirían los ataques de Milk y Yamcha, estando un poco heridos por no tener la guardia alta. Burlándose Guldo de esto, sin embargo, se sentiría paralizado. Chaos había usado la misma técnica que usó contra Goku por órdenes de Zuru. Con esto Krillin con un Tien-san le cortaría la cabeza a Guldo, acabando con este enemigo. Recoome vs Nappa. Recoome rió con brutalidad. Tú serás mi juguete. No creas que esto será como antes, Recoome, diría Nappa, para lanzarle al ataque en contra de este. Intercambiaron golpes que partían el suelo. Recoome comenzó confiado, hasta que Nappa decidió dejarse de juegos. El poder de Nappa subía rápidamente y Recoome se hallaba asustado, pues su scooter mostraba que Nappa estaba al mismo nivel que el Capitán Ginyu. Esto es imposible. Pero antes de que pudiera acabar su frase, recibió un ataque de ki por parte de Nappa, acabando con la vida de Recoome. Butter y Heise vs Piccolo. Así que ustedes dos van a enfrentarme, diría Piccolo. Claro que si
Nosotros somos el magma rojo de las fuerzas especiales Ginyu Heise y el gran tornado azul Butter. Qué ridículo, diría Piccolo. Para lanzarse en contra de Heise y Butter, estos confiados también se lanzaron en contra de este a toda velocidad. Lanzaban golpes de un lado y del otro, sin embargo Piccolo tranquilo esquivaba todos sus ataques. Eso es todo, porque si es así ustedes no me sirven ni de calentamiento. Esto haría enojar a Butter y Heise. ¿Qué te crees, hombrecito verde? Te demostraremos nuestra técnica más poderosa, el ataque de los cometas, empezando a expulsar todo su ki, girando ambos uno al lado del otro, lanzando esferas de ki concentrada hacia Piccolo. Piccolo ni se movió, recibió todos los ataques de frente. Lo hicimos, Butter, así pare. Pero antes de que complete la frase, un rayo atravesó su corazón. Piccolo lo había atacado con un macanco sapo. Heise aturdido se quedó paralizado y Piccolo aprovechó para darle una patada y con otro ataque de ki acabar con él. Y estos son los mejores soldados de Freezer. Vegeta vs Ginyu. Ahora solo quedaba uno. Capitán Ginyu sonrió. Por fin algo interesante. Su poder explotó. Espero que hayas aumentado tu poder, Vegeta. Jajaj, no confíes de los números en el escoter, soy más fuerte que tú, diría Vegeta. Ginyu avanzó primero, intentando golpearlo sin lograrlo. Y Vegeta solo se divertía con él, le devolvía todas las humillaciones que recibió en el pasado, lo pateaba de lado a lado, lo hería con ataques de ki y cuando se aburrió lo eliminaría con una ráfaga de energía en el espacio. En la nave imperial, Freezer recibió el informe. Un soldado temblaba. Mi señor, las fuerzas especiales Ginyu han sido eliminadas. Vegeta eliminó al Capitán Ginyu. Freezer cerró los ojos. Así que Vegeta superó el poder del Capitán Ginyu. Apretó el apoyabrazos de su trono. Preparad mi nave. Zarbon dudó. ¿Irá usted mismo? Freezer sonrió con frialdad. Si esos monos creen que pueden desafiarme, les mostraré lo que significa el verdadero poder. En la Tierra, los guerreros Z festejaban. Habían ganado. No estuvo muy difícil acabar con ellos, tal vez ese Freezer no sea para tanto, diría Yamcha. Vegeta apretó los puños. Freezer no es como los demás. No podemos confiar en lo que ya logramos. Su poder es abrumador y se dice que tiene muchas formas las cuales retienen su verdadero poder. Goku asintió. Muchachos, debemos continuar con nuestros entrenamientos. Está bien, diría Yamcha, y junto a los demás se fueron al templo de Kamisama. Goku reunió a los Saiyajins y a Piccolo para ver cómo entrenarían, ya que son los que más partido sacarían a este entrenamiento. Lamentablemente los humanos ya no podían aumentar más su poder. No pueden ocupar otra vez la habitación del tiempo porque gastaron todos los recursos que tenía, diría Piccolo, así que yo entraré por última vez en la habitación del tiempo hasta que se acabe el resto de agua que queda. Y ustedes usarán la nueva máquina de gravedad aumentada. ¿La nueva?, preguntaría Gohan. Sí, el primer día cuando entraron tú y Goku a la habitación del tiempo, Bulma dijo que ella había encontrado la forma de aumentar más la gravedad, así que se llevó la máquina y Bulma dijo que ya tenía la máquina lista y que ahora aumenta la gravedad hasta 100. Eso suena interesante, diría Vegeta. Así que mientras Piccolo entrenaba solo en la habitación del tiempo, los Saiyajins entrenaban en la cámara de gravedad, y cuando Piccolo salió después de unos meses en la habitación del tiempo también se unió al entrenamiento. Resultados tras una semana. Goku 5 millones. Gohan 3 millones. Piccolo 1,5 millones. Vegeta 1 millón. Nappa 800.000. Los humanos mantuvieron sus niveles. Habían llegado a su límite por ahora. Ellos habían usado este tiempo para ir con el maestro Karin por semillas del ermitaño y reunir las esferas del dragón por si algo pasaba. Es con esto que todos estaban listos para la batalla en el espacio. La nave imperial atravesó el sistema solar. Freezer observaba la Tierra desde la distancia. Interesante planeta, podríamos venderlo a un buen precio. Zarbon habló con cautela. Mi señor, si las fuerzas Ginyu fueron derrotadas, Freezer sonrió. ¿Qué me quiere decir, soldado? Zarbon tiene miedo de ir a pelear. Pero no se preocupe, yo me encargaré de los Saiyajins. Ustedes encárguense de eliminar a los habitantes de este planeta. Dodoria rió con brutalidad. Los aplastará en segundos. Freezer apoyó el mentón en su mano. No, soldado Dodoria, primero me divertiré con ellos. Quiero que esos monos se arrepientan de traicionarme. El cielo volvió a abrirse. Esta vez no fueron 5 cápsulas. Fue una nave gigantesca. Vegeta tembló no de miedo, sino de anticipación. Ese es él. La compuerta de la nave se abrió lentamente. Freezer descendió flotando. Vaya, ha pasado tiempo, ¿no es así, Vegeta? Nappa, su sonrisa era tranquila. Demasiado tranquila. La batalla final estaba a punto de comenzar. Antes de que comenzara el enfrentamiento principal, los humanos se separaron del grupo. Tenshinhan, Krillin, Milk, Yamcha y Chao se dirigieron directamente hacia la nave imperial.
Nos encargaremos del ejército, dijo Tenshinhan. Y así fue. Mientras los Saiyajins y Piccolo enfrentaban a Freezer, los humanos combatían a Dodoria, Sarbón y las tropas restantes, acabando con muchos soldados. Freezer descendió con calma absoluta. Sin embargo, esto no era suficiente. Nappa avanzó primero, y utilizando todo su poder le estaba acercando varios golpes al emperador. ¿Qué te pasa, Freezer? No puedes conmigo, se burlaba Freezer lastimado, diría. Maldito Saiyajin. Esto no va a quedar así. Freezer enojado aumentaría su poder transformándose y lanzando un rayo hacia Nappa, el cual atravesó el brazo de Nappa, y un segundo golpe lo enterró contra el suelo. Al ver esto, Vegeta se unió al combate. Ambos Saiyajins atacaron sincronizados. Por momentos, lograron forzarlo a defenderse. Pero Freezer liberó más energía. Un estallido brutal los lanzó a ambos, heridos, apenas conscientes. Y para disfrutar más de la humillación de ambos, decidirá pasar a su siguiente forma dándoles una tremenda paliza, dejándolos malheridos en el suelo con los Saiyajins derrotados. Piccolo dio un paso al frente, activó un Kaioken por 2 y con gran velocidad le daría un golpe directo, que mandaría a volar a Freezer volando hacia el Piccolo e intercambiaron ataques a alta velocidad. Piccolo dominaba el ritmo. Freezer frunció el ceño. ¡Qué fastidio! Y entonces se transformó nuevamente. El cuerpo era compacto, la verdadera forma. Freezer comenzó usando solo el 10% de su poder. Incluso así, superaba a Piccolo. Sin embargo, Piccolo no se quedaría atrás y con un Kaioken X10 acorralaba al emperador y este tendría que aumentar cada vez más su poder. 20%, 30%, 40%. Piccolo sabía que con un Kaioken por 20 no bastaría, pero él no se iba a rajar y gritó Kaioken X30. Sus músculos se desgarraban. La presión era insoportable. Pero Freezer alcanzó el 50%, 60 millones. Y aunque Piccolo dio todo de sí, un golpe brutal fue lo único que se necesitó para atravesar la defensa de un Piccolo desgastado, lanzándolo contra una montaña. Gohan, al ver cómo su amigo y maestro estaba siendo apaleado, apareció enfrente de Freezer enojado y con una aura roja del Kaioken X20 superó al emperador y le estaba dando una paliza. Ambos intercambiaban golpes equivalentes. Sin embargo, Freezer, ya enojado, diría: maldito mocoso, ¿cómo es posible que un engendro Saiyajin me lleve a usar más del 50% de mi poder? Mientras todo este enfrentamiento sucedía, Goku ya se había dirigido hacia los Saiyajins y Piccolo, dándoles una semilla del ermitaño, recuperándose todos y diciéndoles que el poder de Freezer es abrumador y que necesita que todos ellos distraigan a Freezer para poder reunir un poco de energía y poder acabar con él. Piccolo y los Saiyajins asentirían e irán en ayuda de Gohan. Freezer aumentaba cada vez más su poder hasta llegar a usar su 100%. Ahora sí morirás, simio insolente. No lo creas, Freezer, diría Vegeta, el cual le atacaría con un galito, distrayendo al emperador mientras Piccolo le contaba a Gohan el plan, con todos sabiendo el plan. Gohan y Piccolo atacaban juntos usando un Kaioken X20, mientras los Saiyajin intervenían con ataques de Ki y usando el polvo. Aprovechando que Freezer no sentía el Ki, coordinados todos lograron resistir unos minutos, siendo mandados a volar uno a uno. Estando Gohan el último en pie, recibiendo un ataque de Ki, mandanlo a volar cientos de kilómetros. Freezer ya cantaba victoria, ya había acabado con todos según él, pero Goku abrió los ojos. Había activado el Kyokugen. Su base ascendió a 15 millones. Freezer lo miró con atención real por primera vez. «Oh, faltas tú, maldito Saiyajin, te voy a derrotar». Sin embargo, un golpe de Goku no le dejó acabar. Este había activado un Kaioken por 10 y Freezer fue empujado hacia atrás. Intercambiaron golpes a una velocidad invisible. El emperador comenzó a perder terreno. Desesperado, lanzó sus discos de la muerte. Goku los andaba esquivando por todo el lugar. Freezer, cegado por querer acabar con Goku, aumentó la velocidad de los discos. Sin embargo, no se dio cuenta de que al esquivarlo estarían muy cerca de él y sin poder hacer nada, sus propios discos lo atravesaron. Su cuerpo quedó mutilado. Freezer, gravemente herido, miró a Goku. Goku le dijo que se vaya, ya no tiene caso pelear. Sin embargo, Vegeta apareció detrás. No titubees, Kakaroto. Un ataque desintegró a Freezer antes de que Goku reaccionara. Vegeta bajó el brazo. En la guerra no se deja vivo al enemigo. Goku lo miró serio. No estaba de acuerdo, pero tampoco discutió. Mientras tanto, los humanos regresaban. Dodoria y Sarbón habían caído. El ejército estaba destruido. Los guerreros Z habían acabado con la amenaza.
Después de la derrota de Freezer y sus fuerzas en la Tierra habían transcurrido unos días en los cuales Bulma le ofreció a Vegeta el quedarse en la corporación Cápsula. Y Vegeta aceptó. No solo por comodidad, sino porque sabía que si quería superar a Kakaroto necesitaba la ayuda de esta mujer para que le haga sus máquinas para entrenar. Nappa, por su parte, también encontró su lugar. Bulma le entregó una cápsula con una casa incorporada. Nappa decidió instalarse cerca de donde vivía Goku. Después de todo lo que habían atravesado, la rivalidad se había transformado en algo distinto. Seguía habiendo tensión, pero ahora había respeto. Y entrenamiento. Mucho entrenamiento. Pero Vegeta no estaba satisfecho. Sabía que el universo no se había quedado vacío. Aún existían restos del ejército de Freezer. Aún quedaban amenazas. Y, sobre todo, King Cold, el padre de Freezer. Vegeta fue directo con Bulma. Le pidió que construyera una nave espacial equipada con gravedad aumentada. Bulma lo miró con confianza. No será complicado. Ya hice una máquina de gravedad antes. Solo dame unos días. Está bien, mujer, esperaré, dijo Vegeta. Y cuando la nave estaba lista, Vegeta y Nappa subieron al templo de Kamisama. Fueron recibidos por todos los guerreros Z. ¿Qué hacen aquí?, diría Goku. Kakaroto, nosotros volveremos al espacio para terminar lo que comenzamos, diría Vegeta. Así es, pueda que acabáramos con el infeliz de Freezer, pero aún queda el resto de su imperio y nosotros viajaremos por un año acabándolo, diría Nappa. ¿Y están seguros de poder ustedes? Solo dirían Piccolo. No dudes de nosotros, insecto, con Freezer derrotado, no hay quien nos dé pelea, diría Vegeta. Excepto él, pensarían los Saiyajins. Kamisama, que estaba escuchando, se unió a la conversación. Bueno, como les he estado observando, sé que le pidieron a Bulma que ponga una máquina de gravedad, así que como buena voluntad le daré unos trajes con peso para que le saquen provecho al entrenamiento. Ya con todo dicho, los guerreros Z les desearían suerte y los Saiyajins despegarían en la nave espacial. Bueno, es hora de entrenar, diría Vegeta. Claro que sí, activa esa máquina de gravedad, diría Nappa. Durante 6 meses los Saiyajins pasaron eliminando al resto del ejército de Freezer y fortaleciéndose con el afán de superar a Kakaroto, hasta que un día se encontrarían con alguien conocido. Nappa y Vegeta se encontraban en uno de los últimos planetas que estaban gobernados por el antiguo y casi existente ejército de Freezer. Sin embargo, cuando se disponían a marcharse de ese lugar, lograron percibir una presencia sofocante, un ki altísimo que se dirigía hacia ellos. Lograron visualizar una nave entrando al planeta. Cuando la nave se detuvo, de ahí salió King Cold, el padre de Freezer. King Cold observó a Vegeta con desprecio. Así que por fin los encontré, príncipe Vegeta. Vegeta no respondió. Yo pelearé contra el Nappa, tú acaba con sus subordinados. Está bien, Vegeta, pero ten cuidado, dijo Nappa. King Cold sonrió. ¿Crees que eres capaz de derrotarme tú solo? Y en cuestión de segundos, desapareció. El golpe fue brutal. Vegeta salió disparado contra los restos de una nave. Nappa desde lejos solo podía aumentar la velocidad y acabar rápido con la carne de cañón para ayudar a Vegeta. King Cold era más débil que Freezer, pero aún era superior a Vegeta. Después de un gran intercambio de golpes y un ataque por parte del demonio del frío, Vegeta estaba herido, sangrando. Apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era pesada, su orgullo destrozado. Todo esto para seguir por debajo de Kakaroto. La rabia comenzó a hervir. No era miedo, era frustración, era odio hacia su propia debilidad. Recordó la tierra. Recordó a Kakaroto. Recordó como siempre parecía ir un paso adelante. Su ki comenzó a agitarse violentamente. Su alrededor empezó a temblar. Y entonces, en un grito de furia pura, una aura dorada brotó y cubrió el cuerpo del príncipe Saiyajin. King Cold retrocedió un poco, confundido. ¿Qué es esto? No me digas que ese es el Super Saiyajin de la leyenda. King Cold, asustado, intentó escapar, pero fue demasiado tarde. Vegeta se lanzó rápidamente hacia él. ¿Piensas escapar? Ni tu hijo fue tan cobarde para después darle varios golpes para dejarlo tirado en el suelo. Espera, Vegeta, dirá King Cold. ¿Por qué no dejamos nuestras diferencias a un lado y nos unimos para gobernar el universo? Jajaj, no me hagas reír, insecto. Gobernar este universo, eso me es indiferente. Lo único que busco es ser el más fuerte, diría Vegeta, para lanzar un ataque que haría explotar el cuerpo de King Cold. Vegeta, ahora ya calmado, se observó. Jajaja, así que la leyenda era cierta. Yo soy el Super Saiyajin, el príncipe Vegeta, el Saiyajin más fuerte. Con este poder Kakaroto no me puede hacer nada. Al acabar su diatriba, Nappa apareció y sorprendido dijo: Vegeta, ¿qué te pasó? He superado a Kakaroto. Nappa, me he convertido en un Super Saiyajin. Super Saiyajin, entonces la leyenda era real. Ahora eres el más fuerte del universo, Vegeta.
Ya lo sé Nappa, pero por ahora vamos a seguir acabando con el resto de planetas que tenía Freezer y su padre. Con la muerte del padre de Freezer, nuestro dúo de Saiyajins favorito, continuar los próximos 5 meses acabando con el resto del ejército de los demonios del frío, y una vez hecho eso el último mes del año se devolvieron a la Tierra. Cuando la nave descendió nuevamente en el templo de Kamisama, la energía que Vegeta liberaba era distinta. Los guerreros Z sintieron su ki desde kilómetros de distancia. Goku sonrió. Sabía que Vegeta había avanzado. Vegeta y Nappa les platicaron de todo lo que hicieron en este año y de cómo vencieron a King Cold. Y tengo algo que mostrarte Kakaroto, diría Vegeta. Sí, ¿qué cosa dirá Goku? Para el aura de Vegeta explotara y se transformase en Super Saiyajin, el silencio se hizo presente. Todos estaban alucinados, el poder que desataba Vegeta era aterrador. ¿Qué es eso?, diría Goku asombrado. Es el Super Saiyajin, diría Vegeta para proceder a explicar la leyenda. Un guerrero tranquilo y de corazón puro se convertirá en el legendario Super Saiyajin, pero tú no eres tranquilo ni de corazón puro porque no se transformó Goku, dijo Krillin. Jajaja, claro que soy tranquilo y mi corazón es puro, mi corazón tiene pura maldad, diría Vegeta, y no sé si todos se puedan transformar. Yo alcancé esta transformación cuando estaba lleno de furia por no poder derrotar a King Cold. Kakaroto, pelea conmigo, te demostraré quién es el Saiyajin más fuerte. Jajaja, está bien Vegeta, aunque no creas que tengo el mismo poder que antes, yo también he estado entrenando. Esta pelea fue brutal, golpes iban y venían. Goku usaba un Kaioken por 10 con el Kyokugen. Lo mismo que usó en contra de Freezer, pero su poder no era el mismo, había aumentado bastante y no estaba tan lejos del príncipe en Super Saiyajin. Es así que esta pelea terminó con la victoria de Vegeta entre comillas, y con el príncipe despidiéndose de los guerreros Z dirigiéndose a Corporación Cápsula. Después de la llegada de los Saiyajins a la Tierra, todos siguieron con su entrenamiento. Gohan crecía rápidamente. Piccolo se volvió más metódico. Nappa entrenaba con disciplina brutal. Los humanos buscaban nuevas técnicas para no quedarse atrás. Pero el centro de todo era la rivalidad. Vegeta y Goku comenzaron a enfrentarse ocasionalmente. Combates intensos, sin intención de matarse, pero con un objetivo claro: superarse. Y aunque Vegeta había derrotado a Goku, había algo que el príncipe no sabía. Cuando Goku utilizaba todas sus técnicas al máximo, seguía estando por encima. Pero Goku nunca se lo dijo, porque entendía que el orgullo del príncipe era su combustible, y romperlo sería apagar su fuego. Mientras tanto, Vegeta comenzó a pasar más tiempo en la Corporación Cápsula. Bulma no le temía, lo desafiaba, y eso le gustaba. El príncipe empezó a echar raíces en la tierra. El tiempo pasaba y el poder de todos aumentaba. El segundo año estaba por terminar. Vegeta había perfeccionado aún más su Super Saiyajin. Nappa se había vuelto más disciplinado que nunca. Gohan crecía a un ritmo sorprendente, no solo con su poder sino también con sus estudios. Se puso al día con lo que debía haber visto en los años perdidos en la habitación del tiempo, incluso estaba adelantado y era muy inteligente para ser un niño que recién cumplía sus 9 años de edad. Piccolo observaba, siempre calculando. Y Goku, con todos los enfrentamientos en contra de Vegeta e intentando superarse, por fin había alcanzado el Super Saiyajin. El cabello se volvió dorado. El aura explotó con intensidad. Vegeta lo sintió al instante. Y por primera vez, no sonrió. Pero algo estaba mal. Al principio fue una leve molestia, un dolor en el pecho, una presión extraña. Goku intentó ignorarlo. Siguió entrenando. Siguió forzando la transformación, hasta que el dolor se volvió insoportable. Cayó de rodillas. Su respiración se volvió irregular. El aura dorada comenzó a descontrolarse. Desde el templo, Kamisama lo sintió. Algo no estaba bien. Se comunicó de inmediato. Goku, destransfórmate ahora. Goku apenas logró volver a su estado base, y entonces cayó, inconsciente, con el corazón latiendo de forma irregular. Kamisama pidió a Milk y Gohan que lo llevaran rápidamente hacia el templo. Ellos cogieron a Goku y rápidamente se dirigieron hacia el templo de Kamisama. Pero ellos no fueron los únicos en darse cuenta de cómo el ki de Goku bajaba. Todos los guerreros Z lo sintieron y se dirigieron rápidamente hacia el templo de Kamisama. Y Bulma también iría con Vegeta. Una vez todos en el templo, Kamisama se encargaría de examinar a Goku. Esto es malo, dirá Kamisama, hay algo afectando su corazón y está muy avanzado para poder curarlo. Si esto continúa, morirá. El silencio fue absoluto. Pero antes de que todos se alarman, Kamisama volvería a hablar. Sin embargo, aún tenemos reunidas las
las esferas del dragón Mr. Popo, ¿podrías traerlas por favor? Claro, Kamisama. Una vez con las esferas afuera, Bulma llamó a Shenlong. Sal de ahí, Shenlong, y cumple mi deseo. Las esferas empezaron a brillar y en destello de luz Shenlong apareció en el cielo nocturno. Dime cuál es tu deseo, diría Shenlong. Por favor, elimina cualquier enfermedad que estuviera afectando el cuerpo de Goku. La luz del dragón volvió al Saiyajin. El latido volvió a la normalidad. El dolor desapareció. Goku abrió los ojos. Había sido salvado. Mientras todos festejaban de este acontecimiento, Kamisama telepáticamente hablaba con el dios dragón pidiéndole un deseo más. Shenlong aceptó y dijo: está bien, como tú eres mi creador te concederé ese deseo, pero las esferas tomarán estos 4 meses y el próximo año para reactivarse. Con esto Shenlong se fue, y el cielo volvió a la normalidad después del susto con Goku. No pasó nada más interesante y mientras el tercer año se acercaba el entrenamiento se volvería aún más extremo. Después de recuperarse de su corazón, Goku pudo volver a entrenar y a utilizar el Super Saiyajin. Viviendo su inconveniente desgasta la energía muy rápido. El Super Saiyajin ya no podía ser solo una explosión de energía. Esta pérdida de energía es algo similar pero diferente al mismo tiempo que me pasaba con el Kyokugen. Pensaría Goku, la mejor manera de sacar todo el potencial al Super Saiyajin es controlando de mejor manera. El método era simple, debía pasar convertido en Super Saiyajin en todo momento hasta que su cuerpo lo perciba como su estado natural, lo que evitaría el desgaste de energía. Emplearía este método durante medio año. Mientras tanto, en las montañas Paos, el entrenamiento tampoco se detenía. Gohan crecía no solo en poder, sino en disciplina. Piccolo lo guiaba con severidad. Nappa entrenaba junto a ellos, buscando alcanzar el nivel de los Saiyajin élite. Los humanos tampoco se quedaron quietos. Entrenaban con el maestro Roshi. No podían competir en poder bruto con los Saiyajin, pero sí podían mejorar en técnica. Roshi les enseñó sus técnicas propias como el choque de trueno y su aumento de poder en la cual se vuelven músculos. Además, Milk había aprendido el Kaioken enseñándoles a los demás. Y juntos comenzaron a desarrollar estrategias en equipo. Ataques combinados, nuevas técnicas creadas en conjunto. Tal vez no fueran los más fuertes, pero seguían siendo los guerreros protectores de este mundo. Y mientras todo eso ocurría, en la corporación Cápsula, Vegeta también entrenaba. Lo daba todo para fortalecerse y evitar que Kakaroto lo superase. Pero también pasaba tiempo con Bulma y fue en ese periodo que Trunks fue concebido. El tercer año había llegado a su fin. El poder de todos había crecido, pero y especialmente de Goku y Vegeta. Pero había algo que aún no se había decidido. ¿Quién estaba realmente por encima? Es por eso que un día Vegeta apareció frente a Goku sin previo aviso. Su mirada era firme. Kakaroto, hoy te voy a demostrar la diferencia entre nosotros. Sin esperar respuesta, su energía explotó. El cabello dorado se alzó. El aura ardía con intensidad. Y sus músculos crecieron un poco. Este es mi poder Super Vegeta. Goku lo observó en silencio. Sonrió ligeramente. Y se transformó. Super Saiyajin. Pero no había tensión en su cuerpo. No había explosión salvaje. El aura fluía con naturalidad. Estable. Constante. Sin desperdicio de energía. Era el Super Saiyajin de 4º grado. Es entonces que el combate comenzó. El choque inicial partió el terreno en dos. Las ondas de choque se sintieron a kilómetros. Vegeta atacaba con furia. Velocidad brutal. Golpes pesados. Energía desbordante. Pero Goku se movía con fluidez. Bloqueaba con precisión. Esquivaba con mínima energía. Respondía con técnica. La diferencia comenzó a notarse. Super Vegeta tenía más intensidad. Pero también más consumo. Más rigidez. Más desgaste. Goku, en cambio, parecía estar en su estado natural. Como si esa forma ya fuera parte de él. Un intercambio final. Un golpe directo al abdomen. Vegeta cayó de rodillas. Respirando con dificultad. Goku permanecía firme. Sin agotamiento visible. Sin arrogancia. No se trata solo de aumentar el poder, Vegeta, dijo Goku con calma. Tienes que hacer que la transformación sea parte de ti. Sin tensión. Sin desperdicio. Vegeta apretó los dientes. No respondió, pero escuchó. Durante el 4º año de paz Vegeta entrenó de la misma manera, manteniendo el Super Saiyajin activo, aprendiendo a relajarse en medio de la transformación, reduciendo el desgaste. A regañadientes, pero decidido, y lo logró. Al final del 4º año, Vegeta y Goku habían dominado el Super Saiyajin sin desgaste. Nappa y Gohan lograron transformarse en Super Saiyajin. Piccolo también se había vuelto muy fuerte, y los humanos lograron usar el Kaioken, pudiendo Milk, Krillin, Tenshinhan y Yamcha usar hasta un Kaioken por 5 y Chaos un Kaioken por 3.
La Tierra estaba protegida por guerreros más poderosos que nunca. Pero en un laboratorio oculto, el odio seguía vivo. El Dr. Gero nunca olvidó, nunca perdonó. Había estudiado cada batalla, cada incremento de poder, cada registro de las peleas que tuvieron los guerreros Z y sobre todo las que tuvo Goku, y mejoró sus creaciones. Y un día la ciudad del sur fue atacada. Explosiones repentinas, edificios reducidos a polvo, gritos. Kamisama informó a los guerreros Z sobre el ataque. Goku frunció el ceño. No siento nada. Vegeta también lo notó. No había ki enemigo. Son dos muchachos los que están matando a los humanos en esa isla. Tengan cuidado ya que no tienen ki. Cuando llegaron al lugar, los vieron. Un joven de cabello negro, mirada fría, sonrisa despreocupada. A su lado, una joven rubia, observando el caos como si fuera entretenimiento. Vaya vaya, así que ya vinieron Goku y sus amigos. Yo soy 17 y yo 18. Somos androides creados por el Dr. Gero para eliminarlos. Vegeta avanzó primero, sin palabras. El aura dorada iluminó los escombros. 17 sonrió. Interesante. El choque fue inmediato. La onda expansiva arrasó lo que quedaba en pie, golpeó, y el impacto hizo retroceder a 17 varios metros. El androide levantó la mirada, sorprendido. 18 atacó a Goku, y este rápidamente pasó al Super Saiyajin. Goku bloqueó el primer golpe, y el suelo se hundió bajo ambos. La fuerza de los androides era monstruosa, comparable al Cell semiperfecto del canon. Pero Goku no retrocedió. El entrenar en este periodo de paz hizo que este aumento de poder de estos enemigos desconocidos no fuera nada para los Saiyajins. Y entonces contraatacó. Un intercambio brutal. Velocidad invisible. Choques que partían el aire. Aunque el doctor mejoró el poder de sus creaciones, no fue suficiente. Vegeta apareció detrás de 17. Un golpe directo al abdomen. El androide escupió sangre. No era invencible. No ante este nivel. ¿Eso es todo?, dijo Vegeta con desprecio. Goku lanzó un Kamehameha. 18 intentó resistir, pero fue arrastrada cientos de metros. La batalla, si es que se lo puede llamar así, no duró nada. Primero cayó 17. Una ráfaga directa de Vegeta atravesó su núcleo, y Goku con otro Kamehameha había matado a 18. La ciudad estaba devastada. Demasiado tarde para muchos. Kamisama los había alertado, pero las muertes ya habían ocurrido. Y entonces, Bulma apareció entre los escombros, con el pequeño Trunks en brazos. Mi padre encontró dónde podría estar la ubicación del laboratorio del Dr. Gero. Vamos allá a revisar si no hay más de estos androides. Vegeta la miró con seriedad. Goku asintió. Esto no había terminado. Entonces todos los guerreros Z se dirigieron para el laboratorio de Gero. El laboratorio estaba oculto en una montaña lejana. O eso era antes de que 17 y 18 despertaran. Las puertas estaban destruidas pero el interior estaba intacto. Y encontraron las cápsulas o lo que sea de donde salieron los androides y encontraron una más al lado de ellos con el número 16. Bulma rápidamente se fue hacia las computadoras para revisar todo. Unidad 16, leyó Bulma en una pantalla. Separémonos para ver si hay más androides, dijo Piccolo. De acuerdo, dijeron los guerreros Z y al cabo de unos minutos llegaron todos siendo el único que faltaba Krillin. Vengan muchachos, encontré algo, diría Krillin. Déjame ver, diría Bulma. Según los documentos que están en la computadora de Gero, este es un proyecto llamado Cell, el cual se compone de las células de todos ustedes y de Freezer. Esto sorprendió a todos. ¿Cómo es esto posible?, diría Goku. TSK, que ese miserable terrícola, diría Vegeta, que agradezca que lo mataron sus creaciones, que yo no hubiera sido tan compasivo con alguien que está experimentando con la sangre de los Saiyajin. Tienes razón, Vegeta, ¿cómo es posible que un insignificante terrícola se haya hecho de nuestras células? Sin ofender, diría Nappa. Cálmense, diría Piccolo, sé que esto es indignante, esta cosa también tiene mis células, pero ¿qué misión tiene y cuánto falta para que termine de crecer? ¿Y qué pasa con el otro androide que encontramos?, diría Gohan. Cierto, ese también ha de tener sus órdenes, dirían los demás guerreros Z. Ya lo averigüé, según estos registros el androide número 16 es 100% artificial, no está hecho con base humana como los androides 17 y 18, así que es solo de cambiarle la programación y podríamos usarlo a nuestro favor, diría Bulma. Actualmente, ¿cuál es su programación?, preguntaría Piccolo. Matar a Goku, diría Bulma, y al parecer este modelo es más fuerte que los androides 17 y 18. Me parece bien, diría Vegeta, si le cambias la programación sería un buen compañero de entrenamiento. Tienes razón, diría Goku. Ustedes solo piensan en entrenar, ¿verdad? Bueno, no los culpo si nos siguieran entrenando hace tiempo que la Tierra hubiera sido destruida, diría Bulma. Bueno, volviendo
Siguiendo con Cell, este dice que solo tiene la misión de evolucionar y perfeccionarse absorbiendo a número 17 y 18, pero como los mataron eso es imposible, a menos que lo dejemos más tiempo en creación pudiendo solo evolucionar, según el DRG Cell despertaría en unos 7 años. Con toda esta información los guerreros Z decidieron llevar ambas unidades a la corporación Cápsula para que Bulma pueda reprogramarlos. Y esa misma noche, reunieron las esferas del dragón. Sal de ahí Shenlong y cumple mi deseo, diría Bulma y Shenlong apareció. Díganme cuál es su deseo. Resucita a todas las personas que murieron por el ataque de los androides. Los ojos del dios dragón se iluminó, las vidas fueron restauradas. Si eso es todo me despido, diría Shenlong para que se retirara, y las ciudades con el tiempo serían reconstruidas después de eso. Bulma trabajaba día y noche, reescribiendo líneas de código, bloqueando protocolos ocultos, eliminando órdenes relacionadas con Goku. El androide 16 fue fácil y en una semana estaba listo y ya era parte de los guerreros Z, era un guerrero formidable y ayuda en los entrenamientos de todos. En cambio, con Cell le llevó unos meses, pero lo logró. Todo está listo, he cambiado el proyecto Cell y ahora su misión junto a 16 es el de proteger a la Tierra, diría Bulma emocionada. Eso es fabuloso, dirían los guerreros Z. ¿Y cuánto tardará en terminar su creación?, preguntaría Piccolo. Actualmente con todo lo cambiado y haciendo que siga evolucionando con los datos que se sigan tomando hasta que sea Cell perfecto, le tomaría entre unos 9 a 10 años. Bueno, espero que al menos sea poderoso con tanto tiempo que le va a tomar crearse a ese insecto, diría Vegeta. Y con todo esto los guerreros Z se dispersaron. Y así comenzó el período más largo de paz que la Tierra había conocido. 7 años han pasado desde la caída de los androides. Y muchas cosas habían pasado. Los Saiyajin entrenaron arduamente. Todos alcanzaron y perfeccionaron el Super Saiyajin fase 2. Pero eso no fue lo único que cambió. Durante esos años nació un nuevo Saiyajin, Goten, el segundo hijo de Goku. Y junto a él creció Trunks, el hijo del príncipe. Ambos fueron entrenados desde pequeños. Desde el inicio aprendieron a sentir el ki, a controlarlo, a volar antes incluso de entender lo que era pelear. Lo sorprendente no fue que fueran fuertes. Lo sorprendente fue cuánto lo eran. Especialmente Goten. Su poder natural superaba al de Trunks. Y la razón era clara. Fueron concebidos por padres mucho más poderosos que en la línea original. Ambos podían transformarse en Super Saiyajin con facilidades de niños. Y no solo eso, con el entrenamiento constante, alcanzaron el Super Saiyajin de 4º grado. Trunks poseía un poder comparable al de Cell semiperfecto del canon. Goten superaba incluso eso. Su nivel en Super Saiyajin era equivalente al del Goku Super Saiyajin de la saga de Cell en el canon. Y aún eran niños. Mientras los Saiyajin crecían exponencialmente, alguien comenzó a quedarse atrás. El androide 16. Su estructura ya no podía competir con los nuevos niveles. Y cuando dejó de ser útil en combate o entrenamiento se dedicó a ayudar a Bulma en la corporación Cápsula. El poder de los guerreros Z había alcanzado niveles nunca antes vistos. Gohan, a diferencia de su padre, decidió seguir estudiando. Tal como en la historia original, terminó ingresando al Instituto Orange Star. Allí conoció a Videl, hija del campeón mundial, Mr. Satan, una artista marcial talentosa, valiente, orgullosa, y extremadamente curiosa. Pero Gohan no era un estudiante común. Cuando el crimen aparecía, el gran Saiyaman también. Aunque esta vez no estaba solo, el androide 16 decidió acompañarlo en su misión de proteger civiles. Pero todo cambió un día en el rescate de un bebé dinosaurio. En una misión en solitario, Gohan ayudó a Videl a rescatar una cría atrapada. Sin embargo, tuvo una herida en su cara y al día siguiente, Videl lo enfrentó. Había descubierto su secreto. Y lo chantajeó. Enséñame a volar o le diré a todos quién eres. Gohan no tuvo opción. Aceptó. La llevó a las montañas Paos. Allí, Videl conoció a Goku, Milk y Goten. Y se sorprendió aún más. Goku y Milk le contaron que también habían participado en torneos de artes marciales. Que Goku incluso había ganado el torneo número 23. Videl miró a Gohan incrédula. ¿Tu padre fue campeón y nunca lo mencionaste? Gohan solo rió nervioso. Entonces Videl hizo una propuesta. Se acerca un nuevo torneo de artes marciales. ¿Por qué no participan? Puede ser una buena idea, ya es hora de que todos nos reunamos para algo más que entrenar. Milk, cruzada de brazos, miró a Videl con una sonrisa pícara. Más te vale entrenar bien a mi nuera, Gohan. Ambos jóvenes quedaron rojos. Goku añadió algo más. Si se esfuerza lo suficiente podrías llevarla a la Torre Kabin. Videl parpadeó. ¿A la Torre Kabin?, preguntó. Gohan respondió.
Si tu rendimiento en estos 20 días es bueno lo descubrirás. Videl aceptó. Con determinación absoluta. El entrenamiento fue distinto al canon. Aquí Gohan no era un improvisado. Había entrenado toda su vida. Había enseñado junto a Goku y Milk a Goten. Tenía disciplina y experiencia como maestro. En solo 2 semanas, Videl mejoró rápidamente. Aprendió a sentir el ki. Aprendió a volar. Aprendió a lanzar ráfagas cortas de energía. Sin embargo, Gohan no solo se había centrado en el ki, también le había dado algunas ropas pesadas de entrenamiento para fortalecer su cuerpo. Milk quedó impresionada. Esto se le dio más rápido que a mí cuando empecé. Goku asintió. Se ganó el próximo entrenamiento. Gohan la llevó a la Torre Karin. Aquí es, diría Gohan. Ya, ¿y qué hacemos aquí?, diría Videl. A eso voy, tienes que subir esta torre que mide 8000 metros, diría Gohan. ¿Y quieres que suba todo esto con las ropas pesadas?, diría Videl. Así es, y allá arriba recibirás otro entrenamiento. Está bien, Lohara, diría Videl. Videl logró subir la Torre Karin. Para el atardecer serían recibidos los dos por Karin y Yajirobe. Gohan, veo que has crecido, diría el gato parlante. Ha pasado tiempo, maestro Karin. Y veo que traes buena compañía, diría Yajirobe. Jajaj, si esta es mi amiga Videl y la traje para que pueda entrenar estos últimos 14 días antes de que empiece el torneo. Claro, Gohan, veo que esta muchacha es muy fuerte para ser una humana que aprendió recientemente el manejo del ki, diría el maestro Karin. Mientras toda esta conversación sucedía, Videl estaba acostada recuperando el aliento y desorientada por el esfuerzo. Después de esto, Videl pasaría estos 12 días tratando de quitarle el agua de los dioses al maestro Karin, consiguiéndole el día 13 al atardecer y fortaleciéndose arduamente, felicitándole Karin y Yajirobe por su progresión. Y estando a punto de irse el maestro Karin, le daría unas 4 semillas del ermitaño. Gohan agradecería y seguiría volando junto a Videl para que descanse este último día aquí. Damos un salto hasta el día del torneo. El torneo de artes marciales comenzó como cualquier otro. Multitudes, gritos, expectativa. Pero entre los participantes el nivel era absurdo. Todos los guerreros Z se habían inscrito. Goku, Vegeta, Gohan, Nappa, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaos, Milk, Videl. Y aquí, antes de continuar, daré los niveles de poder de los humanos del más fuerte al más débil en sus bases, y con la técnica máximo poder del maestro Roshi, Tenshinhan con un poder de 100.000 en estado base y con el máximo poder llega hasta las 200.000, Krillin y Milk con 90.000 en estado base y con el máximo poder 180.000, el dios Yamcha con 50.000 y 100.000 con el máximo poder, Chaos con 20.000 y 40.000 en máximo poder, y por último Videl con sus 250 unidades de poder. Ahora sí, continuemos. Goten y Trunks fueron obligados a participar en la categoría infantil. Ambos estaban molestos. Querían pelear contra adultos. Querían demostrar lo que eran capaces de hacer. Pero las reglas eran claras. La final infantil fue entre ellos. Goten contra Trunks. Y esta vez, la pelea fue mucho más intensa que en el canon. Intercambiaron golpes a velocidades imposibles para el público. Se transformaron en Super Saiyajin ante el asombro general. Pero al final, Goten demostró ser superior. Su poder natural era mayor. Trunks cayó derrotado, aunque con una sonrisa competitiva. La rivalidad apenas comenzaba. Mientras los adultos se dirigían a la arena principal, 2 figuras llamaron la atención. Un joven de porte sereno, y un hombre alto, de mirada severa. Se presentaron como Shin, el supremo Kaiosama, y Kibito, su asistente. Goku fue el primero en hablar. ¿Eres como el Kaiosama del norte? Kibito respondió con firmeza. No exactamente. El supremo Kaiosama está por encima del gran Kaiosama y este por encima de los Kaios del norte, sur, este y oeste. Piccolo, siempre observador, intervino. Si alguien como ustedes está aquí es porque la Tierra está en peligro. Shin sonrió levemente. Es usted muy perceptivo. Entonces reveló la verdad. Un mago llamado Babidi intentaba revivir a una entidad de pura maldad. Un ser que, siglos atrás, había exterminado a los demás supremos Kaiosamas. Su nombre, Majin Buu. El plan era simple. Algunos humanos estaban siendo controlados por Babidi. Intentarían robar energía de los luchadores más poderosos. Shin pidió algo inusual. Si intentan absorber su energía, déjenlos hacerlo. Debemos seguirlos hasta Babidi. Tras una breve discusión, aceptaron. Las peleas avanzaron igual que en el canon, hasta que llegó el turno de Videl contra Spopovich. Pero esta vez, fue diferente. Spopovich tenía el aumento de poder de Babidi, sin embargo Videl lo derrotó rápidamente y sin mucho esfuerzo. Yamu observó desde las gradas.
quiso absorber su energía, pero el dispositivo que Babidi le había dado marcaba algo distinto. Había presencias mucho más poderosas en la arena. Los guerreros Z no estaban suprimiendo su energía. El verdadero objetivo estaba claro. Entonces llegó el turno de Gohan contra Kibito. Kibito quería ver todo el poder de Gohan. ¿Puedes transformarte en eso que llaman Super Saiyajin? Está bien, pero no se asuste, respondió Gohan, y se convirtió en Super Saiyajin. El estadio tembló. Su poder, en ese estado, superaba ampliamente al Goku y Vegeta Super Saiyajin 2 del canon original de la saga Buu. Shin y Kibito quedaron impactados. Yamu y Spopovich no dudaron. Se lanzaron contra Gohan, absorbieron su energía, y escaparon hacia el escondite de Babidi. El plan estaba en marcha. Los grupos se dividieron. Vegeta, Nappa, Goku, Piccolo y Shin siguieron a los subordinados. Kibito se quedó curando a Gohan y cuando se recuperó, Videl quiso ir, pero Gohan la detuvo. Esto es demasiado peligroso, y se fue con Kibito alcanzando rápidamente a los demás. Chaos y Yamcha también decidieron quedarse. Querían ver si no había más de esos súbditos de Babidi en el torneo, y al estar el resto no creía que necesitarían su ayuda. Mientras tanto, los más fuertes llegaron frente a la nave de Babidi. Yamu y Spopovich llegaron primero, entregaron la energía robada, y, sin previo aviso, Babidi con su magia los hizo explotar. Entonces una presencia oscura descendió desde el interior de la nave. Dabura, el rey de las tinieblas. Shin reveló su identidad, pero antes de que pudiera hacer algo Dabura se lanzó directo hacia Kibito para matarlo. Kibito no fue lo suficientemente rápido, pero en un destello rojo, Gohan apareció usando un Kaioken X-20. Un Kamehameha preciso y devastador impactó de lleno. Dabura fue eliminado al instante. Babidi retrocedió, asustado. Entró rápidamente a su nave, y activó todos los niveles de defensa restantes, mientras él depositaba la energía en el huevo de Majin Buu, sorprendiéndose que con eso fue suficiente y Majin Buu estaba listo para despertar. Sin embargo, esperaría para poder obtener más energía y así Majin Buu sería más poderoso. Los guerreros Z avanzaron. En el primer nivel los esperaban decenas de soldados. Piccolo, Nappa, Vegeta y Goku los eliminaron con facilidad. Los terrícolas se encargaron de los más débiles. Solo quedaba uno. Jakon, la bestia devoradora de energía, se lanzó contra Vegeta. En Super Saiyajin 2, lo destrozó sin dificultad. Sin embargo, habían cometido un error. La energía liberada en todas esas peleas había sobrecargado con poder el huevo de Majin Buu y cuando llegaron a la sala principal ya era tarde. Babidi había despertado a Majin Buu y de él emergió una figura rosa y rechoncha, con rostro infantil. ¿Ese es Majin Buu?, preguntó Vegeta incrédulo. Shin asintió con gravedad. Babidi sonrió. Acaba con ellos, Majin Buu, y te daré dulces. Los ojos de Buu brillaron. ¿Dulces? ¿Sí? Acabaré con ellos. Se lanzó al ataque, pero alguien se interpuso. Nappa, en Super Saiyajin 2. Tú peleas conmigo. La batalla comenzó, y fue brutal. Explosiones, choques de energía, golpes que hacían temblar la nave. Era un enfrentamiento similar al de Gohan contra Buu en el canon, no porque este Nappa sea tan débil como ese Gohan, sino que aquí Majin Buu es abismalmente más poderoso. Todos estaban asombrados e iban ya en la ayuda de Nappa, pero mientras Nappa mantenía ocupado a Buu, Piccolo encontró la oportunidad. Se desplazó velozmente, y eliminó a Babidi. El mago cayó sin poder reaccionar. La reacción de Buu fue inmediata. Su rostro cambió. El enojo reemplazó la sonrisa. Comenzó a expulsar vapor por cada orificio de su cuerpo. El vapor se concentró, y de él emergió otra figura. Delgada, oscura, más agresiva. Majin Buu se había dividido. El Buu delgado poseía la mayor parte del poder. Shin quedó horrorizado. Pero los guerreros Z sabían que era su oportunidad. Goku se transformó en Super Saiyajin 2. Se enfrentó al Buu oscuro. Vegeta en Super Saiyajin 2 tomó al Buu gordo. Nappa, ya desgastado, quedó fuera de combate. Las batallas fueron intensas. Vegeta tenía ventaja sobre el Buu gordo, pero la regeneración mantenía el equilibrio. Goku y el Buu oscuro estaban exactamente al mismo nivel. Ninguno podía terminar la pelea rápidamente, por lo que Gohan se uniría al combate ayudando a su padre y con un Kamehameha le darían a Majin Buu. Lo logramos, dirían padre e hijo. Habían derrotado al Buu más poderoso y Vegeta podría con el gordo, o eso creían. Nadie notó un detalle. En uno de los intercambios de golpes habían cortado accidentalmente algunas partes del Buu negro, y esas porciones se deslizaron por el suelo, y en un instante oportuno, se lanzaron hacia Nappa y el Majin Buu gordo los había absorbido. Todo ocurrió en segundos. El cuerpo de Buu cambió, más musculoso, más grande, más poderoso. Buu Nappa había nacido.
y de un solo golpe, envió a Vegeta contra una pared. El poder que emanaba ahora era aterrador, y la verdadera batalla recién comenzaba. Ahora yo soy más fuerte, rió Buu Nappa. Les devolveré la paliza. Vegeta se levantó con rabia. Gohan se colocó a su lado. Piccolo, Goku, Shin y Kibito también. Comenzó el asalto conjunto. Pero la diferencia era brutal. Buu Nappa era superior. Cada golpe suyo rompía defensas. Cada ráfaga obligaba a retroceder. Durante 5 minutos estos luchaban con todo lo que tenían. Lograron aguantar tanto tiempo utilizando todas las semillas hasta que los Saiyajins fueron los últimos en pie y sin más que hacer lanzaron con sus últimas energías un poderoso ataque, pero Majin Buu lo contrarrestó con un ataque de la boca fácilmente. Los humanos habían estado preparándose. Durante 7 años. Habían perfeccionado y mejorado una técnica. Krillin, Tenshinhan, Milk. Formaron sellos con ki alrededor de una vasija especial. Concentraron toda su energía. Unieron sus auras. Un instante antes de que Goku cayera por completo lanzaron el ataque. Ultimate Mafuba. 3 remolinos verdes surgieron y atraparon a Buu Nappa. El monstruo rugió. Intentó resistir. Pero los humanos lo iban a dar todo y gritaron Kaioken por 20 logrando sellar por fin a ese monstruo. Todos cayeron inconscientes. El precio fue enorme. La técnica había consumido casi toda su energía vital. Entonces varias figuras llegaron al campo de batalla. Goten, Trunks, Videl, Chaos, Yamcha. Habían sentido el poder monstruoso de Buu Nappa. Rápidamente recogieron a todos. Goten y Trunks, en Super Saiyajin, cargaron a los más graves. Los humanos. Los demás levantaron a Vegeta, Gohan, Goku, Piccolo y los Kaio's. Además de llevar la vasija. Llegaron al templo de Kamisama. Kamisama ayudó a estabilizar a los heridos. Poco a poco despertaron. Shin observaba la vasija. Se sentía inútil. Un supremo Kaiosama no pudo hacer nada y unas personas más débiles que él lograron derrotar a un ser millones de veces más poderoso que ellos. Pero antes de que celebraran, Kamisama habló. Esto no ha terminado. Los humanos se tensaron. ¿Cómo que no?, preguntó Krillin débilmente. Kamisama los miró con seriedad. El Ultimate Mafuba que crearon es muy poderosa, pero requiere de al menos 4 personas. Ustedes fueron 3. Por eso lucharon tanto para sellarlo. Y por eso casi mueren. Señaló la vasija. El sello es más débil al no estar estable. Con alguien más no sería problema, pero sin la cuarta secuencia de poder este recipiente no resistirá el sellar a alguien tan fuerte como Majin Buu. Todos estaban enojados. Lo habían dado todo. Y no era suficiente. Yamcha y Chaos apretaron los puños. Fue nuestra culpa, debimos de haber ido, nadie los culpó. Nadie sabía que Buu podía absorber a las personas. Shin sí, pero se lo olvidó que inútil. Goku sonrió. No se preocupen muchachos, su esfuerzo nos dio tiempo para hacernos más fuertes y revivir a Nappa cuando esto termine. Shin asintió. Sé cómo lograrlo. Los llevaré al planeta supremo. Entrenarán con la espada Z. Kibito dudó. Un mortal no puede pisar suelo divino, no es momento para reglas, respondió Shin. Esto es una emergencia. Decidió llevar solo a los más fuertes. Gohan, Goku, Vegeta. Mientras tanto, los demás protegerían la vasija. Porque tarde o temprano, Buu Nappa volvería a salir. Y la próxima vez, no podrían fallar. La vasija permanecía en el centro del templo. Sellada, pero inestable. Una energía oscura vibraba débilmente en su interior. Shin no perdió tiempo. Colocó su mano sobre los hombros de Gohan, Goku y Vegeta. Nos vamos ahora. En un destello, desaparecieron. El planeta supremo era distinto a cualquier lugar que hubieran visto. Kibito observaba en silencio. Aún le incomodaba que mortales pisaran ese mundo. Pero la situación lo exigía. En el centro del planeta, se encontraba la espada Z, clavada en una roca ancestral. Shin explicó. Quien logre extraerla obtendrá un poder extraordinario. Sin dudarlo, Gohan avanzó. Activó un Kaioken X20. Sujetó la empuñadura. Y tiró. La espada salió. Sin ceremonia. Sin esfuerzo prolongado. Shin quedó en silencio. No esperaba que fuera tan sencillo. La espada era pesada. Gohan comenzó a entrenar con ella. Mientras tanto, Goku y Vegeta hicieron algo distinto. Si el peso era el factor, lo replicarían. Los supremos Kaiosamas crearon ropas extremadamente pesadas, con esto empezaron a entrenar y cuando se cansaron decidieron probar el filo de la espada. Tal como en la historia original, la espada Z chocó contra un bloque del material más fuerte del universo, el Kachin, y se rompió.
Todos se asustaron, pero algo ocurrió. Del interior emergió una figura anciana. El supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Shin y Kibito estaban asustados, pensaban que era el único método de derrotar a Buu. Pero alguien estaba en desacuerdo. Están equivocados, diría el supremo Kaiosama anciano, lo diré así porque es muy largo el nombre. Despertaré el potencial de quien me sacó, pero me tomará un día completo. Gohan aceptó. Se sentó. El ritual comenzó. Mientras tanto, Vegeta siguió entrenando. Goku, en cambio, tenía otra idea. Se acercó a Shin. ¿Puedes enseñarme tu técnica? El Kai Kai. Shin dudó, pero aceptó. Durante ese día, Goku aprendió el arte del desplazamiento instantáneo. Recuerden que esta versión de Goku nunca aprendió la teletransportación, por lo que esta técnica será muy útil en el arsenal de Goku. Mientras tanto, en la Tierra, la vasija comenzó a vibrar con mayor intensidad. Grietas invisibles recorrían su superficie. Piccolo vigilaba en silencio. Krillin, Yamcha, Chaos, Tensinan, Milk, Goten, Trunks y Videl no se movían de su posición. Si el sello se rompía, pelearían. Aunque no pudieran hacer nada, no retrocederían. Kamisama se despedía de Mr. Popo y entonces ocurrió. La vasija estalló. Majin Buu Nappa emergió furioso. El aire se volvió pesado. Su primera intención fue destruir todo. Pero Kamisama habló con calma. Espera. Buu inclinó la cabeza. ¿Qué? ¿Quieres divertirte, verdad? ¿Quieres pelear contra alguien fuerte? Buu sonrió. Sí. Mientras hablaba con él, Kamisama se comunicaba telepáticamente con Piccolo. Es momento. Piccolo entendió. La Tierra no necesitaba un dios observador. Necesitaba un guerrero absoluto. Kamisama avanzó. Volvamos a ser uno. Piccolo extendió la mano. Y aceptó. La luz los envolvió. La energía comenzó a aumentar. Los humanos retrocedieron sorprendidos. La presencia que emergió no era la misma de antes. Kamisama recordaba el deseo que le había pedido a Shenlong hace tantos años. Flashback. Shenlong, quiero que le devuelvas las fuerzas a estos viejos huesos, dame la capacidad de volverme más fuerte al igual que Piccolo. Fin de flashback. Su poder alcanzaba los 10 millones de unidades. Ahora, fusionado con Piccolo, el resultado era abrumador. En estado base superaba a Gohan, Goku y Vegeta en su Super Saiyajin. Sin dudarlo, activó el Kaioken. X20, X50. Su cuerpo resistía gracias a la nueva fusión. Se colocó frente a Buu Nappa. El choque fue inmediato. Explosiones cubrieron el templo. Goten, Trunks y los humanos brindaban soporte con ataques coordinados. Apenas lograban resistir. Pero el objetivo no era ganar, era aguantar. En el planeta supremo, el ritual estaba por terminar. El supremo Kaiosama anciano giraba alrededor de Gohan, danzando de forma extraña, murmurando palabras antiguas. La energía del Saiyajin comenzaba a cambiar. Entonces el anciano abrió los ojos. Listo. Gohan se levantó. Me siento diferente, pero como saco todo mi poder. ¿Sabes cómo tú te transformas en Super Saiyajin? Haz lo mismo, diría el supremo Kaiosama de hace 15 generaciones. Entonces Gohan empezó a expulsar todo su poder, creando fuertes ventiscas en el planeta. Gohan estaba asombrado. Su nuevo estado ahora contenía un poder descomunal. Un poder superior al de cualquier cosa vista anteriormente. El poder de Buu Nappa se quedó atrás. Goku lo observó en silencio y sonrió orgulloso del poder de Gohan. Vegeta también estaba sonriendo, ya no era el mismo que antes. Estos 7 años peleando junto a Kakaroto y los demás lo hicieron cambiar. Tomaría este nuevo poder de Gohan como una meta a alcanzar en ese instante. Todos sintieron como el poder de Piccolo bajaba rápidamente. Es hora, dijo Goku. Shin asintió. Goku tomó a Gohan del hombro, y usando el Kai Kai recién aprendido desaparecieron. Vegeta los siguió con Shin. En el templo, la situación era crítica. Piccolo mantenía el Kaioken X50. Su cuerpo comenzaba a resentirse, incluso con la nueva resistencia. Buu Nappa reía. Cada golpe suyo sacudía la estructura del templo. Los humanos ya estaban inconscientes. Goten y Trunks apenas podían apoyar. ¿Eso es todo?, se burló Buu. Entonces, varias presencias llegarían. Buu giró lentamente. Jajaj, los recuerdo, les di una paliza. ¿Quieren que les vuelva a derrotar? Nadie respondió. Gohan avanzó. El primer golpe fue suficiente para enviar a Buu Nappa a kilómetros de distancia. Piccolo y los niños estaban sorprendidos. Vegeta sonrió levemente. Goku cruzó los brazos. Esto era lo que esperaban. Buu Nappa regresó furioso. Atacó con todo, pero Gohan lo dominaba. Cada intercambio dejaba claro quién era superior. Y sin confiarse, sin prolongar el combate, Gohan elevó su ki al máximo.
Kamehameha. La esfera azul creció con una intensidad nunca vista. Buu intentó regenerarse. Intentó resistir. Fue inútil. El ataque lo consumió por completo. Sin residuos. Sin fragmentos. Majin Buu Nappa desapareció. Para siempre. El silencio duró varios segundos. Luego, risas. Alivio. Habían ganado. Pero faltaba algo. Nappa. Con la partida de Kamisama no había esferas del dragón, pero Shin para ser algo útil hablaría. Existe otro camino, Namekusei. Así, después de una breve celebración en Corporación Cápsula, y que Goku molestara al nuevo Namekiano con que si se llamaba Kamikoro-sama, diciendo este último que le diga Piccolo ya que no ha cambiado. Shin llevó a Goku y Piccolo al planeta Namek. Los Namekianos escucharon la historia, aceptaron ayudar, invocaron a Porunga. Primer deseo, revive a Nappa. Concedido. Segundo deseo, Piccolo dio un paso al frente. Su lado de Kamisama, que siempre buscaba lo más conveniente para que todos mejoren su entrenamiento, lo hizo pedir lo siguiente. Despierta el potencial de todos los no Saiyajin que luchamos para detener a Majin Buu hasta la llegada de Gohan, tal como hizo el Supremo Kaiosama con Gohan. Porunga respondió. Eso es muy fácil. Aceptaron. En la Tierra, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Chaos, Videl y Milk sintieron su poder aumentar de forma drástica. Sus límites habían sido rotos. En Namek, la energía de Piccolo volvió a elevarse. Ahora, podía derrotar sin dificultad al antiguo Buu Nappa. ¿Cuál es su último deseo? Diría Porunga. Deseo que nos des información de cómo podrían los Saiyajins volverse más fuerte, diría Piccolo, sabiendo que estos no aceptarían el potencial desbloqueado y que con tanto potencial que estos tenían no sabía si Porunga podía hacerlo. Está bien, diría Porunga. Les contaré la leyenda del dios Super Saiyajin. El dios Super Saiyajin es un salvador creado accidentalmente por un grupo de Saiyajines rectos de alguna vez. Cuestionaron los actos malvados de sus semejantes. Una revuelta en su contra. Este salvador tenía un inmenso poder y pronto terminó con los Saiyajines malvados, pero poco tiempo después los Saiyajines perversos resurgieron nuevamente. El planeta Bellita se convirtió en un lugar oscuro y corrupto y el salvador fue eliminado. El dios Super Saiyajin renacerá cuando 5 Saiyajins de corazón justo y puro tomados de las manos iluminen un alma con la luz de la rectitud y se transformará en un dios Super Saiyan. Eso es todo, diría Porunga para después irse. Todos estaban impactados por esa historia, pero Goku estaba emocionado, ya quería hacer el ritual para ver qué tan fuertes serían con esa transformación. Entonces el gran patriarca recomendó a alguien. Dende, un nuevo dios para la tierra. De regreso, las esferas del dragón fueron restauradas y mejoradas, y Piccolo y Goku les contarían a todos sobre el potencial liberado de los humanos. Todos estaban sorprendidos, es por eso que los poderes de todos aumentó mucho, dirían. Y aquí les dejó los niveles de poder de los humanos, y es que tomando en cuenta que en el canon Gohan obtuvo un poder mayor a su hipotética fase 3, aquí a los humanos les daré un poder mayor al que tendrían al usar su Kaioken más alto, claro, excepto Videl. Tenshinhan, que alcanzaba sus 4 millones de unidades con su Kaioken por 20, ahora cuenta con unos 10 millones de unidades. Krillin y Milk, que contaban con sus 3.600.000 con su Kaioken por 20, ahora cuentan con 9 millones de unidades de poder. El dios Yamcha, que contaba con 2 millones de unidades con su Kaioken por 20, ahora cuenta con 8 millones de unidades. Chaos, con 400.000 de poder con su Kaioken por 10, ahora cuenta con 1 millón de unidades. Por último, Videl, que tenía 250 unidades de poder, alcanzaría las 10.000 unidades de poder. Y para los que pregunten, los humanos y Gohan parten desde este poder y con entrenamiento pueden seguir subiendo su poder. De vuelta a la historia. Y eso no es todo, diría Goku. Porunga nos habló del dios Super Saiyajin contándoles todo sobre él mismo. Eso es sorprendente, Kakaroto, dirían Vegeta y Nappa. Y nosotros que pensábamos que las transformaciones acabaron con el Super Saiyajin 2, diría Gohan. Bueno, ya intentarán ese ritual otro día, ahora festejemos la victoria en contra de Majin Buu, diría Bulma, y no te olvides de que también estamos festejando de que Goten ganó el premio del torneo infantil, diría Milk, para que todos empiecen a festejar. Después del festejo del día anterior ya todos estarían reunidos para poder hacer el ritual del Super Saiyajin Dios. Estarían reunidos todos los Saiyajins: Goku, Vegeta, Nappa, Gohan, Trunks y Goten, además del resto de guerreros Z y sus amigos más cercanos. La reunión se llevaría a cabo en los jardines de Corporación Cápsula, donde Bulma había preparado todo para que el ritual pudiera realizarse con tranquilidad. Pero entre todos los presentes había una figura que observaba con especial atención. Shin, el Supremo Kaioshin.
Desde que escuchó la leyenda del Super Saiyajin Dios algo había despertado su curiosidad. Porque si aquella historia era cierta, significaría que un simple mortal podría alcanzar el ki de los dioses. Y eso era algo que jamás se había visto en el universo. El ambiente estaba cargado de expectativa. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico. Goku, como era de esperarse, sería el primero en hablar. Bueno, creo que ya es momento de comenzar. El Saiyajin avanzaría unos pasos hacia el centro del lugar mientras los demás lo observaban con atención. La leyenda era clara. Para realizar el ritual se necesitaban 6 Saiyajins de corazón puro. 5 de ellos debían rodear al sexto entregándole su energía. Entonces Vegeta, Gohan, Nappa, Trunks y Goten se colocarían alrededor de Goku. Cada uno extendiendo su energía hacia él. El poder rodeó su cuerpo. El aura que lo rodeaba ya no era como el ki normal que todos conocían. Era más tranquila, más pura, pero al mismo tiempo inmensamente más poderosa. Y entonces, la energía que rodeaba a Goku explotó en un resplandor rojo brillante. Su cuerpo comenzó a cambiar. Su aura se volvió más delgada, más refinada, como si cada partícula de su energía estuviera perfectamente controlada. Su cabello adoptó un tono rojo intenso. Sus ojos también cambiaron. Y su presencia se volvió completamente distinta. Todos los presentes miraban a Goku con asombro. Incluso Vegeta, que rara vez mostraba sorpresa, no podía apartar la mirada. Pero quien más impactado estaba, era Shin. El supremo Kaioshin podía sentirlo con absoluta claridad. Ese poder, ese ki, era exactamente el mismo tipo de energía que utilizaban los dioses. Shin dio un paso al frente, completamente sorprendido. Increíble, murmuró. Este poder realmente es ki divino. Los guerreros Z se miraron entre sí. Ese ki era diferente, no podían sentir qué tan fuerte era Goku. Goku, por su parte, observaba sus manos mientras sentía ese nuevo poder recorrer todo su cuerpo. «Wow, esto es increíble», dijo sonriendo. Pero alguien más estaba pensando en otra cosa. Vegeta. El príncipe Saiyajin observaba la transformación con una mezcla de orgullo y desafío. Entonces esta es la forma de un dios. Goku se giró hacia los demás. Bueno, parece que el ritual funciona. Entonces hagamos que todos tengan esa transformación, diría Piccolo. Goku sonrió. Entonces probemos. Y así, uno por uno, comenzaron a repetir el ritual. Primero fue Vegeta. Después sería el turno de Nappa. Luego Trunks. Después Goten. Y finalmente, Gohan. Cuando el ritual se completó por sexta vez, ahora había algo completamente nuevo en el universo. 6 Super Saiyajin Dios al mismo tiempo. Sin embargo, entre todos ellos había una diferencia clara. Cuando Gohan liberó su energía divina, una presión abrumadora recorrió todo el lugar. Incluso los demás Saiyajins lo notaron. Porque el poder de Gohan era distinto. No solo había obtenido el ki divino, también seguía teniendo su potencial desbloqueado por el supremo Kaioshin anciano. La combinación de ambas cosas hizo que su poder se disparara a niveles absurdos. Incluso Goku lo notó. Increíble, Gohan. Vegeta sonrió levemente. HMPH, parece que el mocoso volvió a superarnos. Gohan se rascó la cabeza con algo de vergüenza. Bueno, creo que este poder es bastante difícil de controlar. Shin observaba todo con profunda curiosidad. Porque ahora que lo confirmaba, aquellos mortales realmente podían usar el ki de los dioses. Y si aprendían a dominarlo completamente, su potencial podría crecer muchísimo más. Por eso, finalmente decidió hacerles una propuesta. Una que cambiaría el futuro de todos los Saiyajins. Si realmente desean dominar ese poder, dijo Shin con seriedad, yo puedo enseñarles a usar el ki divino correctamente. Entonces les explicó su idea. Podrían entrenar en el planeta supremo, donde el ki divino era mucho más fácil de percibir y comprender. Además, gracias a su técnica de transporte, el Kai Kai, el entrenamiento no tendría que separarlos completamente de sus vidas en la Tierra. Podrían ir y venir cuando fuera necesario. Aquella solución encajaba perfectamente. Porque mientras los Saiyajins entrenaban, sus vidas también continuaban. Gohan, por ejemplo, aún debía continuar con sus estudios. Goten y Trunks también. Los dos niños estudiaban juntos muchas veces en la casa de Bulma, así que el Kai Kai permitiría que entrenaran con los demás sin abandonar completamente su vida normal. Los humanos, por su parte, tampoco pensaban quedarse atrás. Ahora que sus potenciales habían sido desbloqueados, su objetivo era seguir superando sus propios límites. Krillin, Yamcha, Tenshinhan y los demás continuarían entrenando en la Tierra, perfeccionando las técnicas que habían desarrollado durante los últimos años. Incluso Bulma se involucró de cierta manera. Con la ayuda de número 16, comenzaron a trabajar en nuevas ideas para mejorar los métodos de entrenamiento.
Si los Saiyajins estaban entrando en una nueva etapa de poder, los humanos no pensaban quedarse quietos. Mientras tanto, Piccolo tomó una decisión diferente. Durante los primeros meses decidió quedarse en el templo de Kamisama. Ahora que Dende se había convertido en el nuevo dios de la tierra, todavía estaba aprendiendo a adaptarse a su nuevo rol. Piccolo, junto con Mr. Popo, lo ayudaría durante ese tiempo. Pero eso solo sería temporal, porque una vez que Dende estuviera completamente acostumbrado a su posición, Piccolo también se uniría al entrenamiento del Ki divino. Y así, comenzó una nueva etapa para los guerreros Z. Los Saiyajins pasaban gran parte de su tiempo en el planeta supremo, bajo la guía de Shin, aprendiendo a comprender esa energía divina que ahora habitaba dentro de ellos. Al principio no fue fácil. El Ki divino no funcionaba como el Ki normal. No se trataba de explosiones de poder ni de liberar energía sin control. Todo lo contrario, requería calma, equilibrio, control absoluto. Pero los Saiyajins eran una raza que evolucionaba a través del combate y el entrenamiento, y con el paso del tiempo comenzaron a dominarlo. Los meses se convirtieron en años, y poco a poco, el poder de todos comenzó a crecer a niveles completamente nuevos. Después de años de entrenamiento constante, todos los Saiyajins presentes habían logrado dominar completamente el Super Saiyajin Dios. Aquella forma que al principio parecía inestable ahora era algo natural para ellos. Pero como siempre ocurría con los Saiyajins, una vez que dominaban un poder buscaban ir más allá. Y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Durante uno de los entrenamientos más intensos, Goku y Vegeta fueron los primeros en descubrir un nuevo camino. Una transformación que combinaba el Super Saiyajin con el Ki de los dioses. Había nacido el Super Saiyajin Dios Super Saiyajin, o como más tarde lo llamarían Super Saiyajin Blue. Con el tiempo, los demás Saiyajins también lograron alcanzar esa transformación. Gohan, Nappa, Trunks y Goten, todos lograron llegar a ese nuevo nivel de poder, pero los cambios no ocurrieron solo entre los Saiyajins. Mientras ellos entrenaban en el planeta supremo, la Tierra también estaba evolucionando. Los humanos, ahora con su potencial desbloqueado, habían llevado su entrenamiento mucho más allá de lo que alguna vez imaginaron. Pero entre todos ellos, hubo alguien que destacó especialmente. Videl, la hija del campeón del mundo, había decidido tomarse el entrenamiento completamente en serio. Bajo la guía de los guerreros Z, comenzó a aprender nuevas técnicas. Con el tiempo, Videl logró aprender el Kaioken, algo extremadamente difícil incluso para guerreros experimentados. Pero no se detuvo ahí. También comenzó a dominar el Kamehameha, el Kien-san, el Masenko, el Taiyoken, e incluso técnicas más avanzadas como el Mafuba, convirtiéndose en una de las humanas más completas en combate. Piccolo, después de ayudar a Dende durante los primeros meses en el templo, finalmente se unió al entrenamiento con los Saiyajins. Y también aprendió a utilizar el Ki divino. Sin embargo, aproximadamente 2 años después de haber comenzado el entrenamiento con el Supremo Kaioshin, algo inesperado ocurrió en la Tierra. Un día, mientras varios de los humanos se encontraban entrenando, Bulma envió un mensaje urgente a todos los guerreros Z. Había algo que debían ver, pero en realidad, no hacía falta escuchar la explicación, porque todos pudieron sentirlo al mismo tiempo. Una energía gigantesca acababa de aparecer en la Tierra. Incluso Shin levantó la mirada con sorpresa. Sin perder tiempo, Goku colocó 2 dedos en su frente. Vamos a ver qué está pasando. En un instante, el Kai Kai los llevó de regreso a la Tierra. Cuando aparecieron en Corporación Cápsula, Bulma estaba esperando junto a una de las cámaras de contención de su laboratorio. Y dentro de ella, había una figura que todos recordaban. Una figura que había permanecido dormida durante años. Cell, el bioandroide, finalmente había despertado. Pero lo más sorprendente, era la energía que estaba liberando. Incluso sin haberse movido todavía, su poder era enorme. Goku cruzó los brazos mientras lo observaba. Vaya, parece que alguien tiene ganas de pelear. Naturalmente. Todos los Saiyajins querían enfrentarlo. Después de todo, habían pasado años entrenando, y querían comprobar cuánto habían avanzado. Pero para evitar discusiones, decidieron algo simple: piedra, papel o tijera. Goku, Vegeta, Gohan, Nappa, Trunks y Goten participaron. Y cuando todo terminó, el ganador fue Vegeta. El príncipe sonrió con confianza. HMPH, parece que la suerte también está de mi lado. Cell, que ya había salido de la cápsula y observaba todo con curiosidad, inclinó la cabeza. Entonces tú serás mi primer oponente. Vegeta dio un paso al frente. Habían pasado años desde la última vez que había tenido un combate serio. Y ahora,
Tenía la oportunidad perfecta. El príncipe cerró los ojos por un momento. Y al abrirlos nuevamente, su energía explotó. El suelo tembló, el viento se levantó, y su cabello se elevó con una luz dorada intensa. Super Saiyajin fase 2. La batalla estaba a punto de comenzar. Cell, por su parte, simplemente sonrió. Después de años dormido, finalmente tenía la oportunidad de probar su poder. Interesante, dijo el bioandroide mientras analizaba la energía del príncipe Saiyajin. Vegeta dio un paso adelante. No te emociones demasiado, esto terminará rápido. En el siguiente instante, ambos desaparecieron. Un estruendo sacudió el lugar cuando sus puños chocaron en el aire. La velocidad de ambos era tal que los humanos apenas podían seguir el combate. Golpes, patadas, ondas de choque expandiéndose en todas direcciones. El combate era brutal y sorprendentemente parejo. Goku observaba con los brazos cruzados. Parece que Cell aún no se acostumbra a su cuerpo. Gohan también lo notó. Pero la pelea apenas estaba comenzando. Vegeta aumentó la intensidad de sus ataques, lanzando una lluvia de golpes que obligó a Cell a retroceder varios metros. El bioandroide se deslizó por el suelo pero volvió a levantarse con una sonrisa. Tu poder es impresionante, príncipe Saiyajin. Pero mi cuerpo es mucho más especial de lo que crees. En ese momento Cell extendió su mano y lanzó un poderoso rayo de energía. Vegeta lo desvió con facilidad. Pero en el intercambio de ataques, uno de los golpes del príncipe arrancó parte del torso de Cell. El cuerpo del bioandroide quedó gravemente dañado. Todos pensaron que la pelea había terminado. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Las células del cuerpo de Cell comenzaron a moverse. Su carne empezó a regenerarse rápidamente. En cuestión de segundos, la herida había desaparecido por completo. Goku levantó una ceja. Piccolo frunció el ceño. Esa regeneración. Cell flexionó ligeramente su brazo recién regenerado. Parece que mi cuerpo también tiene algunas sorpresas. Vegeta sonrió con arrogancia. HMPH, eso solo significa que puedo seguir golpeándote más tiempo. La energía de Vegeta cambió repentinamente. El aura eléctrica del Super Saiyajin fase 2 desapareció. Entonces una nueva energía comenzó a manifestarse alrededor del príncipe. Una energía mucho más calmada, más profunda. El aura roja apareció lentamente. Su presencia cambió por completo. Super Saiyajin Dios. El combate se reanudó al instante. Ambos desaparecieron nuevamente del campo de visión. Los choques entre sus golpes comenzaron a sacudir el aire a su alrededor. A diferencia del combate anterior, ahora la pelea era mucho más rápida, mucho más intensa. Cell comenzó a liberar todo su poder para mantenerse al nivel de Vegeta. Y por varios momentos, parecía que el combate estaba completamente equilibrado. Las ondas de choque levantaban polvo por todo el lugar mientras los dos intercambiaban ataques a una velocidad increíble. Goku observaba con una sonrisa. Cell se está adaptando rápido. Pero Vegeta ya había visto suficiente. El príncipe suspiró ligeramente. Está bien. Creo que ya fue suficiente calentamiento. Entonces su energía volvió a cambiar. El aura roja desapareció. Y en su lugar, una energía azul intensa explotó alrededor de su cuerpo. Su cabello se volvió azul brillante. Vegeta desapareció. Y en el siguiente instante, apareció justo frente al bioandroide. Un golpe directo al estómago. El impacto fue tan poderoso que el cuerpo de Cell se dobló completamente. La onda de choque atravesó el cielo. El bioandroide quedó paralizado por un instante. Sus ojos perdieron el enfoque. Y finalmente, su cuerpo cayó al suelo, inconsciente. Vegeta se quedó observándolo por un momento. Luego dejó escapar un suspiro. Y la transformación azul desapareció. TSK. Esa forma aún consume demasiada energía. El cuerpo de Cell permanecía en el suelo mientras todos observaban el resultado de la pelea. Había sido una batalla impresionante, pero el resultado había quedado claro. El Super Saiyajin Blue de Vegeta estaba en un nivel completamente distinto. Pasaron unos minutos hasta que el bioandroide comenzó a moverse nuevamente. Cell abrió los ojos lentamente mientras se incorporaba. Miró primero a Vegeta, luego a los demás guerreros, y finalmente sonrió. Debo admitirlo. Ese poder fue impresionante. Vegeta simplemente cruzó los brazos. HMPH, claro que lo fue. Pero lo que Cell dijo después sorprendió a todos. Durante esta pelea pude sentir algo diferente en su energía. Ese ki no es normal. Goku sonrió. Sí, es ki divino. Cell inclinó ligeramente la cabeza. Entonces eso significa que aún hay niveles de poder que no he alcanzado. Si ustedes están entrenando para dominar ese poder, quiero unirme. Goku fue el primero en hablar. A mí me parece bien. Vegeta soltó una pequeña risa. HMPH, si quiere entrenar, que lo haga.
De todas formas nunca superará a un Saiyajin. Y así, Cell terminó uniéndose al entrenamiento. Durante los años siguientes comenzó a aprender a controlar su energía de una manera completamente nueva. Gracias a su biología única, su progreso fue sorprendentemente rápido. Con el tiempo incluso logró aprender a percibir y utilizar ki divino. Para el final de esos 5 años de entrenamiento el nivel de poder de todos había cambiado considerablemente. Cell ahora era más fuerte que Goten, Trunks y Nappa. Su poder era muy similar al de Goku, Vegeta y Piccolo, pero no podía alcanzar a Gohan. Pero eso no fue todo lo que ocurrió. También hubo un cambio importante en la vida de uno de los guerreros más poderosos del planeta. Porque durante esos años, Gohan y Videl finalmente se casaron. Pero justo cuando las cosas parecían tranquilas algo estaba a punto de ocurrir. Una visita inesperada. 5 años habían pasado desde que los guerreros Z comenzaron a entrenar para dominar el ki divino. Durante ese tiempo su poder había crecido a niveles que pocos mortales en el universo podrían imaginar. Pero muy lejos de la Tierra, en un planeta extraño y silencioso, alguien estaba despertando. Una figura delgada, de piel púrpura y orejas largas, abrió lentamente los ojos después de un largo sueño. Era Bills, el dios de la destrucción del universo 7. Bills se incorporó lentamente mientras estiraba su cuerpo. He dormido bastante bien. Cerca de él, otra figura observaba con calma. Un ser alto, de cabello blanco y sonrisa tranquila. Era su asistente y maestro, Whis. Whis inclinó ligeramente la cabeza. Buenos días, señor Bills. El dios de la destrucción bostezó mientras intentaba recordar algo. Tuve un sueño extraño. Un sueño sobre un Saiyajin. Whis levantó una ceja con curiosidad. ¿Un Saiyajin? Bills frunció el ceño mientras intentaba recordar con claridad. Sí, algo sobre un Super Saiyajin dios. Whis sonrió ligeramente. Curioso que mencione eso. Porque mientras usted dormía ocurrieron varios eventos interesantes en el universo. Bills lo miró con interés. ¿Así? Entonces Whis comenzó a enumerarlos con tranquilidad. Por ejemplo, el emperador del universo, Freezer, fue derrotado. Los ojos de Bills se abrieron un poco. Freezer. Whis continuó. Y además, los Saiyajins de la Tierra han alcanzado una transformación relacionada con la leyenda que usted vio en su sueño. El dios de la destrucción sonrió lentamente. ¿Así que el Super Saiyajin dios podría ser real? Whis asintió. Parece que sí. Bills se levantó completamente. Entonces no hay nada más que pensar. Vamos a visitarlos. Whis sonrió con calma. Muy bien. La Tierra está en el sistema solar de la galaxia norte. En el siguiente instante, ambos desaparecieron. En la Tierra, la atmósfera era completamente diferente. En Corporación Cápsula, la celebración del cumpleaños de Bulma estaba en pleno desarrollo. Los guerreros Z, sus familias y amigos disfrutaban de la comida mientras conversaban tranquilamente. Después de años de entrenamiento, momentos como ese eran raros. Pero justo cuando todo parecía ser una simple celebración, dos presencias aparecieron de repente en el cielo. Una luz descendió lentamente hasta el jardín. Y frente a todos, aparecieron dos figuras desconocidas. Un ser alto, de cabello blanco y expresión tranquila. Y junto a él, una figura delgada, de piel púrpura, con orejas largas y ojos afilados. Durante unos segundos, nadie dijo nada, hasta que Vegeta los vio. El príncipe Saiyajin abrió los ojos con sorpresa. No puede ser. Su expresión cambió inmediatamente. Ese es Bills, el dios de la destrucción. Las palabras de Vegeta hicieron que todos se pusieran en alerta. Goku inclinó ligeramente la cabeza con curiosidad. ¿Dios de la destrucción? Mientras tanto, Bills observaba el lugar con cierta indiferencia. Así que este es el planeta Tierra. Whis sonrió tranquilamente. Sí, señor Bills. Vegeta se acercó lentamente a los demás. Escuchen bien, dijo en voz baja, ese sujeto puede destruir planetas enteros solo con respirar, así que tengan cuidado. Bills caminó unos pasos observando la mesa llena de comida. Sus ojos se iluminaron levemente. Esto se ve interesante. Vegeta reaccionó rápidamente. Es un honor recibirlo, señor Bills. Por favor, siéntase libre de probar la comida. El dios de la destrucción tomó un plato con curiosidad. Probó un bocado, luego otro, y de pronto, su expresión cambió completamente. Esto es delicioso. Whis rió ligeramente mientras también probaba algunos platillos. La tensión que había llenado el lugar comenzó a desaparecer poco a poco. Sin Majin Buu en este mundo no había nadie que causara problemas con la comida. Y curiosamente, la fiesta continuó con relativa tranquilidad.
Y si se preguntan dónde están la banda de Pilaf, pues Dios sabrá dónde andan esos viejos al chile. Yo tampoco sé, güey, y ni los conozco, diría Dende. Bueno, continuando con la historia, Bills simplemente siguió comiendo sin prestarle demasiada atención a la conversación. Pero después de un rato, finalmente dejó el plato sobre la mesa, y miró directamente a los Saiyajins. Bien. La comida fue excelente, pero entonces sus ojos brillaron con interés. Ahora quiero ver algo. Quiero ver el poder del Super Saiyajin Dios. Todos los Saiyajins se miraron entre sí. Vegeta dio un paso adelante. Sí conocemos esa transformación. Luego señaló hacia los demás. De hecho, todos los Saiyajins que están aquí pueden usarla. Y no solo eso. Vegeta señaló hacia otra figura que observaba desde el fondo. Incluso esa cucaracha verde de allá también puede usar una versión de ese poder. Cell cruzó los brazos con una sonrisa. Bills levantó una ceja con interés. Oh. Eso sí es interesante. Entonces hizo una propuesta inesperada. Muy bien. Quiero ver qué tan fuertes son. Peleen todos contra mí al mismo tiempo. Las palabras de Bills habían cambiado por completo el ambiente de la celebración. Lo que hace unos momentos era una fiesta ahora estaba a punto de convertirse en una batalla. Los Saiyajins se miraron entre sí por un instante. Ninguno dudó. Si un dios de la destrucción quería ver su poder, entonces lo vería. Goku dio un paso al frente con una sonrisa. Bueno, supongo que esto será divertido. Vegeta cruzó los brazos. HMPH al menos será un buen entrenamiento. Gohan, Nappa, Goten y Trunks también avanzaron. Incluso Cell caminó lentamente hacia el grupo. Bills observaba con una ligera sonrisa. Vamos, muéstrenme ese poder del que tanto hablan. Entonces ocurrió. Uno tras otro, los guerreros comenzaron a transformarse. Primero apareció el aura roja, Super Saiyajin Dios. Pero aquello solo duró un instante, porque inmediatamente después, el cabello de todos se volvió azul brillante. Super Saiyajin Blue, Goku, Vegeta, Gohan, Nappa, Goten, Trunks. Todos habían alcanzado esa forma. Y en medio de ellos, Cell también liberó su poder. Su aura tomó un tono azul intenso mientras su energía divina se manifestaba. Goku sonrió. Supongo que podemos llamarlo Cell Blue. Bills levantó una ceja. Incluso Luis parecía ligeramente sorprendido. Oh. Mortales usando ki divino de esta manera. Whis observaba con interés. Esto sí que es interesante. Bills comenzó a reír ligeramente. Debo admitirlo. No esperaba algo así, porque la energía combinada de esos guerreros era monstruosa. De hecho, si se comparaba con otros universos, ese nivel de poder superaba al de varios dioses de la destrucción más débiles. Pero Bills no parecía preocupado, al contrario, parecía emocionado. Muy bien. Veamos qué pueden hacer. Los guerreros se prepararon. La batalla comenzó. Todos desaparecieron al mismo tiempo. Y en el siguiente instante, el cielo sobre Corporación Cápsula explotó en una tormenta de energía. Golpes, patadas, explosiones de ki. El combate se movía a velocidades imposibles de seguir. Los ataques de los Saiyajins y de Cell caían sobre Bills desde todos los ángulos. Pero el dios de la destrucción esquivaba la mayoría de ellos con una calma casi insultante. Aún así, por primera vez en mucho tiempo Bills estaba realmente peleando. Mientras tanto, muy lejos de allí, en otro punto del universo 7, dos figuras observaban el cosmos. Una de ellas era una mujer alta, de cabello plateado, vados, y a su lado, un dios de apariencia similar a Bills, pero más robusto, Champa. Vados inclinó ligeramente la cabeza. Señor Champa. Parece que su hermano está peleando con algunos mortales. Champa frunció el ceño. ¿Mortales? Vados sonrió levemente. Y no cualesquiera mortales. Su poder es bastante impresionante. Champa miró hacia la distancia. HMPH. Es asombroso que existan mortales tan fuertes. Luego cruzó los brazos. Pero Bills seguramente los eliminará. Aunque por dentro, Champa pensaba algo diferente. Si existían mortales así de poderosos, quizás él también debería comenzar a entrenar. Mientras tanto, en la Tierra, la batalla contra el dios de la destrucción continuaba. Y apenas estaba comenzando. El cielo sobre Corporación Cápsula se había convertido en un campo de batalla. Whis había creado una cúpula en el cielo para que pudieran dar todo de sí. Goku atacó primero. Apareció frente a Bills con un puñetazo directo. El dios de la destrucción lo bloqueó con un solo dedo. HMPH nada mal. Pero antes de que pudiera reaccionar, Vegeta apareció detrás de él. ¡Ah!
Una patada impactó en el costado de Bills. Al mismo tiempo, Gohan, Nappa y Cell atacaron desde diferentes direcciones. Durante unos instantes, parecía que el trabajo en equipo estaba funcionando. Las ondas de choque sacudían el cielo. Pero entonces, Bills se movió. Su velocidad aumentó de repente. Desapareció. En el siguiente instante, Goten y Trunks fueron golpeados y enviados contra el suelo. ¡Boom! Luego apareció frente a Nappa. Un golpe en el estómago. Nappa cayó inconsciente al instante. Cell intentó contraatacar con una ráfaga de ki azul. Pero Bills simplemente levantó la mano y desvió todos los ataques. Interesante, dijo con una sonrisa. Pero todavía están muy lejos. Gohan y Goku atacaron juntos. Los dos intercambiaron una lluvia de golpes contra el dios de la destrucción. Durante unos segundos, incluso lograron hacerlo retroceder. Whis observaba la pelea con los brazos detrás de la espalda. Debo admitirlo. Para mortales esto es impresionante, pero Bills finalmente decidió ponerse un poco más serio. Su aura comenzó a expandirse. Una presión monstruosa cayó sobre todos los presentes. Vegeta atacó con todo lo que tenía. Un puñetazo lleno de ki divino fue directo al rostro de Bills, pero el dios de la destrucción lo esquivó con facilidad. Luego le dio un golpe rápido en el cuello. Vegeta cayó inconsciente. Solo quedaban dos, Goku y Gohan. Padre e hijo se miraron por un instante, asintieron, y atacaron juntos. La batalla se volvió aún más intensa. Sus golpes creaban ondas de choque que atravesaban la atmósfera. Pero incluso así, la diferencia era clara. Bills esquivó un ataque de Goku, golpeó a Gohan, y después, con un movimiento rápido, golpeó a Goku en el estómago. Los dos cayeron. Todos los Saiyajins estaban derrotados. Bills observó el campo de batalla. Luego suspiró. Debo admitirlo. Son los mortales más fuertes que he enfrentado. Whis asintió con una sonrisa. Aunque solo sea poder bruto es impresionante. Bills soltó una pequeña risa. Entonces miró nuevamente a los guerreros caídos. Si quieren aprender a cómo pelear mejor, deberían entrenar con alguien que sí sepa lo que hace. Goku levantó ligeramente la cabeza. ¿Con quién? Bills señaló a su lado. Con Whis. El ángel sonrió tranquilamente. Los Saiyajins se miraron entre sí, incluso heridos. Sus ojos brillaban con emoción. Un nuevo entrenamiento. Todos aceptaron. Y así, los Saiyajins de la Tierra comenzarían un nuevo entrenamiento al lado del asistente del dios de la destrucción. Nos situamos en el planeta de Bills varios meses después de que se fueran con el dios de la destrucción y su asistente, donde el entrenamiento continuaba. Goku, Vegeta, Nappa, Goten, Trunks, todos reunidos bajo la mirada de un solo maestro, Whis. Pero esta vez, el objetivo no era simplemente volverse más fuertes, ni dominar una nueva transformación, ni siquiera perfeccionar el ki divino. No, el objetivo era algo mucho más complejo, algo que incluso para los dioses no era fácil de alcanzar, el ultra instinto. Whis caminaba tranquilamente frente a ellos, con su bastón apoyado en el suelo, observando cada uno de sus movimientos. El problema con ustedes, dijo con calma, es que piensan demasiado. Los Saiyajins fruncieron el ceño. Pensar. Para ellos, eso siempre había sido parte del combate. Anticipar, analizar, reaccionar. Pero Whis negó suavemente. El verdadero combate no requiere pensamiento. El cuerpo debe moverse por sí solo. El entrenamiento comenzó. Ataques inesperados. Golpes desde puntos ciegos. Movimientos imposibles de prever. Whis atacaba sin intención de dañar, pero con una precisión absoluta. Y uno por uno, los Saiyajins fallaban. Reaccionaban tarde. Pensaban demasiado. Sus cuerpos no fluían. Se detenían. Duraban. Y en ese instante, perdían. Vegeta apretó los dientes. Esto no tiene sentido. ¿Cómo se supone que peleemos sin pensar? Whis sonrió ligeramente. No es dejar de pensar. Es dejar de depender del pensamiento. La diferencia era sutil, pero enorme. El entrenamiento continuó, una y otra vez. Golpe tras golpe, error tras error, hasta que algo comenzó a cambiar. Goku fue el primero en notarlo. En medio de un intercambio, su cuerpo reaccionó, sin que él lo pensara, sin que lo decidiera. Simplemente, se movió. Evitó un ataque de Whis por puro instinto. Whis se detuvo, y sonrió. Ahí está. Goku bajó la mirada a sus manos. No pensé en moverme. Goten, observando desde atrás, comenzó a imitar ese flujo. Su estilo era más natural, menos rígido, y poco a poco, también comenzó a mostrar señales, pequeñas, pero reales. Mientras tanto, los demás seguían luchando contra sí mismos, porque para algunos, el problema no era la falta de habilidad, sino su propia naturaleza, y eso,
Pronto obligaría a cambiar el rumbo del entrenamiento. El progreso ya había comenzado. Pero no todos avanzaban en la misma dirección. Porque mientras Goku y Goten empezaban a dar pequeños pasos hacia el Ultra Instinto para otros, ese camino simplemente no encajaba. Vegeta fue el primero en notarlo. Cada intento, cada combate, terminaba igual. Su cuerpo no reaccionaba por instinto. Para él en cada combate analizaba cada movimiento con absoluta precisión. Y eso, era completamente opuesto a lo que Whis intentaba enseñar. TSH, gruñó Vegeta, limpiándose la sangre del rostro, esto no es para mí. Nappa, a su lado, respiraba con dificultad. Pero su problema era similar. Su estilo, directo, bruto, dominante, no dejaba espacio para soltar el control. Y Trunks había heredado exactamente lo mismo, entrenado por Vegeta, formado bajo esa misma filosofía. Estaban atascados. Whis los observó en silencio. Bills intervino. Ya es suficiente. Su voz rompió el ambiente. El dios de la destrucción los miraba con interés, especialmente a Vegeta. Si siguen por ese camino no van a avanzar. Vegeta frunció el ceño. ¿Y tú qué sugieres? Bills sonrió ligeramente. Una sonrisa peligrosa. Que dejen de intentar ser algo que no son. Silencio. Whis no intervino, porque sabía lo que venía. El Ultra Instinto no es el único camino, continuó Bills, existe otra doctrina, una completamente distinta, donde no evitas el daño, lo aceptas, donde no reaccionas, destruyes. La presión en el ambiente cambió. El poder de un dios de la destrucción. Vegeta levantó la mirada, interesado. Por primera vez en ese entrenamiento algo encajaba. Ultra Ego. El nombre resonó. Nappa sonrió. Esto, sí tenía sentido. Bills dio un paso al frente. Si quieren poder, entonces dejen de contenerse. Dejen de dudar. Su aura comenzó a expandirse ligeramente. Oscura, abrumadora. Aprendan a disfrutar la batalla. A crecer con el daño. A volverse más fuertes mientras destruyen. Vegeta sonrió. Por primera vez en mucho tiempo estaba en su elemento. HMPH, eso suena mucho mejor. Y así, el entrenamiento se dividió. Dos caminos. Dos filosofías. Dos formas de alcanzar el poder absoluto. Por un lado, el cuerpo que se mueve sin pensar. Por el otro, el guerrero que se fortalece en el combate. Y en ese punto, el destino de cada uno ya había comenzado a definirse. Goku y Goten continuaban bajo la guía de Whis, buscando ese estado donde el cuerpo se moviera por sí solo, fluyendo, sin pensamiento, sin duda. Mientras tanto, en otra parte del planeta, el ambiente era completamente diferente, más pesado, más violento, más Saiyajin. Vegeta, Nappa y Trunks ahora entrenaban directamente con Bills, y desde el primer momento, la diferencia fue abismal. Atácame, ordenó Bills con una sonrisa desafiante. Vegeta no dudó. Desapareció en un instante, apareciendo frente a él con un golpe directo. Pero Bills no retrocedió. ¿Eso es todo?, dijo con indiferencia. Y en el siguiente segundo, un contraataque brutal. Vegeta fue lanzado contra el suelo con una fuerza devastadora. El impacto sacudió todo el planeta. Pero, en lugar de quedarse ahí, Vegeta sonrió, y se levantó. Su ki había aumentado. Eso es, murmuró Bills. Empiezas a entenderlo. El Ultra Ego no evitaba el daño, lo utilizaba. Cada golpe recibido era combustible, cada herida, una mejora. Nappa cargó entonces con todo su poder, sin preocuparse por defenderse, intercambiando golpes directamente con Bills, recibiendo daño, pero aumentando su fuerza en cada choque. Y Trunks, aunque al inicio dudaba, poco a poco comenzó a soltarse, a dejar de pensar tanto, pero no para fluir como el Ultra Instinto, sino para atacar sin restricciones, para liberar todo su poder. Mientras tanto, del otro lado, el progreso también era evidente. Goku ya no reaccionaba como antes. Sus movimientos eran más ligeros, más precisos, más naturales. Whis lanzaba ataques constantes. Pero ahora, algunos ya no conectaban. Goku los esquivaba. No todos, pero cada vez más. Y Goten seguía ese mismo camino. Su estilo, menos rígido, más adaptable, le permitía avanzar incluso más rápido en algunos aspectos. Interesante, comentó Whis. Tu naturaleza te favorece bastante, pero no todo era perfecto, porque, aunque avanzaban, aún estaban muy lejos de dominarlo, muy lejos de ese estado completo, donde el cuerpo actúa completamente por sí solo, donde no existe ni un solo pensamiento, ni una sola duda. Y así, los meses pasaron. El primer año,
se convirtió en el punto de quiebre, donde ambos caminos comenzaron a dar resultados reales, donde los Saiyajins ya no eran los mismos que llegaron, y donde el poder que estaban alcanzando empezaba a rozar algo mucho más grande de lo que imaginaban. El tiempo siguió avanzando, y lo que comenzó como un entrenamiento dividido pronto se convirtió en una evolución completa. 2 años habían pasado desde que los Saiyajins llegaron al planeta de Bills. 2 años de combate constante, de adaptación, de romper sus propios límites una y otra vez. Y ahora, los resultados eran innegables. Goku se encontraba de pie, con los ojos cerrados, respirando con calma. Whis apareció frente a él, y sin previo aviso, atacó. Pero esta vez, fue diferente. Goku no abrió los ojos, no pensó, no reaccionó de forma consciente. Su cuerpo simplemente se movió, esquivó, bloqueó, contraatacó. Todo en una secuencia fluida, natural, casi perfecta. Whis detuvo el ataque, sonriendo. Ya puedes tocarlo aunque sea por instantes. Goku abrió los ojos lentamente. Pero no puedo mantenerlo. Exacto, respondió Whis. Aún dependes de momentos. No es un estado constante. Pero aún así, el avance era enorme. Goten, por su parte, había logrado algo similar. No al nivel de Goku, pero su progreso era sorprendente. Su cuerpo reaccionaba con naturalidad, sin forzar, sin rigidez. Y eso lo convertía en un talento nato para esa técnica. Mientras tanto, en el otro extremo del planeta la historia era completamente distinta. El terreno estaba destruido, cráteres por todas partes, señales de una batalla constante. Vegeta avanzaba lentamente, cubierto de heridas, respirando con dificultad, pero sonriendo. Su aura era diferente, más densa, más violenta. ¿Eso es todo lo que tienes?, dijo, desafiando a Bills. El dios de la destrucción lo observó con interés. Porque a diferencia del inicio, ahora Vegeta sí estaba evolucionando. Cada golpe recibido, lo hacía más fuerte, más peligroso, más inestable. Ya estás comenzando a usarlo, murmuró Bills. Ultra Ego. Nappa no se quedaba atrás. Su estilo encajaba perfectamente con esa doctrina. Resistencia, fuerza bruta, intercambio directo. Se volvía más poderoso cuanto más luchaba. Y Trunks había alcanzado un punto intermedio. No tan salvaje como Nappa, pero tampoco tan controlado como antes. Había encontrado su propio ritmo, su propia forma de pelear dentro del caos. Y así, el segundo año terminó, con todos habiendo alcanzado algo, un avance real, un cambio verdadero. Pero mientras eso ocurría, en la Tierra, también habían pasado cosas importantes, porque no todos habían seguido ese mismo camino. Porque mientras los Saiyajins alcanzaban nuevos niveles en el planeta de Bills en la Tierra, la historia seguía avanzando. Y uno de los cambios más importantes ya había ocurrido. Pan había nacido, la hija de Gohan y Videl. Una nueva generación, un nuevo potencial, pero también un cambio en las prioridades. Gohan ya no estaba entrenando con Whis. Meses antes del nacimiento, había tomado una decisión: quedarse, estar presente. Y aunque eso significaba alejarse temporalmente de ese entrenamiento divino, no significaba que se había detenido, porque incluso en la Tierra, Gohan seguía avanzando. Piccolo fue clave, como siempre, entrenando con Gohan cada vez que tenía oportunidad. Y Videl no se quedó atrás. Su progreso era sorprendente, dominando múltiples técnicas, combinándolas, perfeccionándolas. Pero no estaban solos, porque había alguien más, que también había elegido quedarse. Cell. Sí, Cell no fue con los Saiyajins, se quedó en la Tierra, y durante esos 2 años, evolucionó. Al inicio, volvió a entrenar junto con Piccolo. 2 mentes estratégicas, 2 guerreros analíticos, un entrenamiento basado en técnica, control, eficiencia. Pero con el tiempo, cuando Gohan volvió del planeta de Bills, volvieron a entrenar los 3 como lo hacían en el planeta de los Kaioshin, y logrando los 3 unos avances extraordinarios y consiguiéndose una nueva forma. Mientras tanto, en el planeta de Bills, todo estaba por cambiar, porque una llamada había llegado, una que no podían ignorar, y que marcaría el siguiente gran evento. Y entonces, sin previo aviso, todo se detuvo. En el planeta de Bills, Whis se quedó en silencio por un momento, como si escuchara algo que nadie más podía percibir. Goku lo notó. ¿Qué pasa? Whis sonrió levemente, pero esta vez, no era una sonrisa casual. Parece que el entrenamiento tendrá que pausarse. Bills apareció detrás de ellos, con los brazos cruzados. Serio. Nos han llamado. Y no era una invitación cualquiera, era una orden.
del nivel más alto que existía, el gran sacerdote, el ser que estaba por encima de todos los ángeles. En cuestión de segundos, Whis y Bills desaparecieron, y los Saiyajins quedaron solos. El silencio se volvió pesado. ¿Qué crees que pase?, preguntó Goten. Vegeta cerró los ojos. Nada bueno. Y mientras tanto, en un lugar completamente distinto, más allá de los universos conocidos, todos los dioses de la destrucción se estaban reuniendo. Una presencia dominaba el lugar, el gran sacerdote, y frente a él, los 12 dioses. He decidido evaluar su desempeño, dijo con calma, ver si aún son dignos de sus cargos. El ambiente cambió al instante. Tensión, expectativa, y sin más explicación, comenzó una batalla, no una simple pelea, sino un enfrentamiento entre dioses. El choque de poderes sacudía el vacío, energía divina en su forma más pura, cada dios demostrando por qué ocupaba ese puesto, y entre todos ellos, dos destacaban, Bills y Champa. Pero algo era diferente. Champa no era el mismo. Su aura, su presencia, habían cambiado. Así que sí entrenaste, dijo Bills, sonriendo. No como tú crees, respondió Champa, me superé. Y entonces, chocaron. El impacto fue brutal. Ninguno retrocedía. Ninguno dominaba completamente. Golpe tras golpe. Explosión tras explosión. Ambos estaban al mismo nivel. Un empate. Algo que nadie esperaba. El resto de dioses se detuvo por un momento, observando, sorprendidos, porque Champa había alcanzado a Bills. Y cuando la batalla terminó, el silencio volvió, pero no duró mucho, porque alguien estaba observando todo, el rey de todo, Senno-sama, emocionado, divertido. Fue increíble, dijo. Quiero ver más, y así, tomó una decisión, una que cambiaría todo. Hagamos un torneo, entre universos. El anuncio cayó como un rayo, un torneo, con reglas simples. Universos con bajo nivel mortal, 10 guerreros cada uno, con una duración de 100 taxo 48 minutos terrestres. El premio, un deseo de las super esferas del dragón, y lo más importante, cada universo que pierda sería eliminado por Senno-sama 4 meses. Ese era el tiempo, para prepararse, para elegir, para volverse más fuertes. Y entonces, Champa miró a Bills, sonriendo. Será mejor que te prepares. No soy el único que ha estado entrenando, porque al haber sentido aquella vez el poder de los mortales de Bills, había decidido utilizar el deseo de las esferas del dragón para darles el control del ki divino a 5 mortales con mayor potencial de su universo, para después ser entrenados por Vados. Mientras tanto, de regreso en el planeta de Bills, la calma había desaparecido, porque Whis y Bills estaban a punto de volver, con noticias que lo cambiarían todo, y así, sin previo aviso, Bills y Whis regresaron. El ambiente cambió en el instante en que aparecieron. Los Saiyajins lo sintieron. Algo no estaba bien. Escuchen bien, dijo Bills, sin rodeos, se acerca un torneo. Goku sonrió. ¿Un torneo? Pero esta vez, no era emoción lo que dominaba el ambiente, era tensión. Whis dio un paso al frente. No es cualquier torneo. Es entre universos. Participarán los universos con menor nivel mortal, y cada uno deberá elegir 10 guerreros. Vegeta frunció el ceño. ¿Y qué pasa si perdemos? Whis no respondió de inmediato, pero su sonrisa se desvaneció ligeramente. El universo perdedor será eliminado. El impacto de esas palabras fue absoluto. Nadie habló, nadie reaccionó al instante, porque todos entendieron lo que significaba. No era una competencia, era supervivencia. Goten apretó los puños. Trunks miró al suelo. Nappa simplemente sonrió, pero no era una sonrisa confiada, era una sonrisa de guerra. Y Goku solo dijo una cosa: entonces tendremos que ganar. Bills cruzó los brazos. Tienen 4 meses para hacerse más fuertes. Y para decidir quiénes pelearán. 4 meses. Después de 2 años de entrenamiento, ese sería el tiempo final, para dominar lo que apenas estaban tocando. Whis miró a cada uno de ellos. Si quieren sobrevivir, deberán dar el siguiente paso. Goku entendió de inmediato. Ultra Instinto. Vegeta también. Ultra Ego. Pero no eran los únicos. Porque ahora, no bastaba con ser fuertes. Necesitaban un equipo. 10 guerreros. Y entonces, todos pensaron en lo mismo. La Tierra, Gohan, Piccolo, los humanos, Cell. Porque en este mundo, ellos no se habían quedado atrás. Y ahora, serían necesarios. Vegeta sonrió levemente. Es hora de volver. Y en el siguiente instante, Goku levantó 2 dedos. Kai Kai. El espacio se distorsionó, y todos desaparecieron. De regreso a la Tierra, donde todo había cambiado, donde nuevos lazos se habían formado, y donde ahora,
Debían reunir a los 10 guerreros más fuertes del universo 7, porque el tiempo había comenzado a correr. El cielo sobre la corporación Cápsula se distorsionó por una milésima de segundo. El Kai Kai de Goku no solo trajo consigo a los guerreros, sino una presión espiritual que hizo que las aves en kilómetros a la redonda alzaran el vuelo en pánico. Goku, Vegeta, Nappa, Goten y Trunks aterrizaron frente a un grupo que ya los esperaba. Gohan, Piccolo y Cell se mantenían firmes, pero sus rostros delataban el impacto. No era solo el poder, era el aura de divinidad que ahora envolvía a los que regresaban del planeta de Bills. Llegaron, murmuró Gohan. Pero esa energía es distinta. Whis dio un paso al frente, su báculo golpeando suavemente el suelo. Su tono, usualmente jovial, tenía un matiz de advertencia que nadie pasó por alto. Veo que han aumentado su poder, eso es bueno porque lo van a necesitar para lo que se viene, y aquí empezaría a contar sobre el torneo del poder dejando a los guerreros de la Tierra conmocionados. Pero antes de que todos empiecen a alarmarse, Goku tomó la palabra para definir al equipo. Necesitamos a los 10 mejores, sentenció Goku con una seriedad impropia de él. Vegeta, Nappa y yo estamos dentro. Gohan, Piccolo, Cell contamos con ustedes. Goku miró a los humanos Krillin, Tensinan, Yamcha y Milk. ¿Con ellos estaría listo el equipo y nosotros? Preguntó Goten, señalándose a sí mismo y a Trunks. Ustedes han alcanzado un nivel increíble con Whis, respondió Vegeta, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo, pero alguien debe quedarse. Si algo sale mal, la Tierra necesita protección. Ustedes serán los guardianes de este mundo mientras no estemos. Pero no se relajen, también entrenarán estos 4 meses, ya con la verdad sobre el torneo expuesta. Y con algo claro para todos, no podían confiarse. Esta vez, Whis no habló de debilidad, no dijo que estaban lejos, porque no lo estaban, al contrario, sabía perfectamente el nivel que habían alcanzado. Son fuertes, dijo con calma. Mucho más de lo que deberían ser mortales. Los guerreros intercambiaron miradas, porque sabían que era cierto. Después de entrenar con un ángel, después de dominar el ki divino, después de rozar doctrinas que ni los dioses dominaban por completo, ellos ya no eran simples mortales. Pero Whis continuó. Sin embargo, eso no significa que deban confiarse. Bills sonrió levemente. Hay monstruos ahí afuera, y eso no era una exageración. El tiempo comenzó a correr. 4 meses. Ese era el límite. En la Tierra, Piccolo tomó el control, no como el más fuerte, sino como el más inteligente en combate. Este torneo no se gana solo con poder. Se gana con cabeza. Y es por eso que junto a todos los humanos y Gohan y Cell se pasaron entrenando en conjunto, practicando lo más importante, la coordinación, ataques en conjunto, cobertura, estrategias de eliminación. Mientras tanto, en el planeta de Bills, Goku, Vegeta y Nappa continuaban su entrenamiento con Whis, no para aprender algo nuevo, sino para perfeccionar lo que ya tenían. Ultra instinto, ultra ego, doctrinas opuestas, pero igualmente peligrosas. Y entonces, llegó el momento clave. Las últimas 2 semanas, se tomó la decisión de ocupar la habitación del tiempo. 3 años dentro cada uno. Entraron Goku solo, Vegeta y Nappa, Gohan y Cell. En total 9 días, 3 años cada uno, un infierno de entrenamiento. Los resultados. Goku alcanzó el ultra instinto dominado, sin interrupciones, sin límites de tiempo, un estado perfecto. Vegeta y Nappa dominaron el ultra ego, no como una técnica, sino como una mentalidad. Cuanto más daño recibían, más imparables se volvían. Gohan y Cell perfeccionaron su nueva fase, el Blue Evolution, estable, brutal, y completamente sincronizado con su estilo de pelea. 2 guerreros, que juntos podían cambiar el rumbo de una batalla. Goten y Trunks. Ellos también entraron, pero solo por 1 año, y lo que lograron fue impactante. Goten alcanzó la señal del ultra instinto. Trunks, la señal del ultra ego. No lo dominaban, pero lo habían tocado. Con esto damos un salto en el tiempo hasta el inicio del torneo del poder, en donde nuestros guerreros llegarían al mundo del vacío, un lugar sin tiempo, sin espacio, sin vida, solo una enorme arena flotando en la nada y alrededor. Decenas de presencias observándose entre sí. Los universos aparecerían uno tras otro. El universo 7 se mantendría unido, firmes, tranquilos, pero atentos. Goku avanzaría un paso, mirando a su alrededor con una ligera sonrisa. Hay muchos guerreros fuertes. Vegeta, a su lado, cruzaría los brazos. HMPH, ya veremos cuánto duran. Gohan no apartaría la mirada del campo.
No bajen la guardia, esto no será simple. Y entonces, una presión recorrería la arena. Goku giraría levemente la cabeza. Tenshinhan comenzaría a hablar, explicando las reglas. Para eliminar a los participantes hay que sacarlos de la arena, no se permite matar a nadie sino el universo entero será eliminado afuera de la arena, no se puede volar y cuando un universo se quede sin participantes será eliminado, el silencio se volvería pesado, incluso para los más confiados. Senosama levantaría las manos, dando inicio al torneo. Todo explotaría al mismo tiempo. Decenas de guerreros lanzándose, ataques cruzándose en todas direcciones, explosiones iluminando el vacío, un verdadero campo de guerra. Pero el universo 7 no se movería al azar. Piccolo daría una sola orden. Formación. Y en ese instante todo el universo 7 se movería como una sola unidad. No había caos en sus movimientos. No había impulsividad. Cada uno sabía exactamente dónde estar. Gohan se colocaría al frente junto a Cell, actuando como punta de lanza. Detrás, Vegeta y Nappa cubrirían los flancos. Goku desaparecería, no por descuido, sino porque ya estaba evaluando el campo de batalla. Los humanos se mantendrían en la retaguardia junto a Piccolo, observando, analizando, esperando el momento exacto para intervenir. Y entonces comenzaría el primer choque real. Un grupo de guerreros de otro universo se lanzaría directamente contra ellos, confiados en el número. Error. Gohan avanzaría primero, esquivaría el primer ataque con un leve movimiento de cabeza, y respondería con un golpe directo al estómago que sacaría a uno de la arena sin siquiera darle tiempo a reaccionar. Cell aparecería justo detrás de otro. Una sonrisa fría. Demasiado lentos. Un simple empujón y otro eliminado. Vegeta ni siquiera se movería completamente. Un paso. Un golpe. Fuera. Nappa, por su parte, sonreiría ampliamente mientras detenía un ataque con una sola mano. ¿Esto es todo? Y lo lanzaría fuera de la arena como si nada. En cuestión de segundos, el primer grupo había desaparecido. El resto de universos lo notaría. Y ahí algo cambiaría. Porque el universo 7 no solo era fuerte, era eficiente. Mientras tanto, en otro punto de la arena una figura comenzaba a destacar. Mirada tranquila, movimiento casi inexistente. Hit. Y frente a él varios guerreros ya derrotados. Nadie entendía cómo. No había espectáculo. No había explosiones. Solo caían, uno tras otro. El asesino del universo 6 ya estaba haciendo su trabajo. Y no muy lejos de ahí una presión diferente comenzaría a sentirse. Un poder frío, controlado, pero inmenso. Frost. Sonriendo. Y en otra zona, tres presencias juntas. Caulifla, Kale, Kiabe. Observando, analizando, esperando. No eran imprudentes. Sabían lo que había en juego. De vuelta con el universo 7 todo parecía bajo control. Demasiado control. Goku reaparecería junto a Vegeta. Hay varios fuertes. Vegeta sonreiría ligeramente. Lo sé. Por fin esto se pone interesante. Pero Gohan no bajaría la guardia. Esto apenas empieza. Y tenía razón. Porque en ese instante, una explosión recorrería una parte de la arena, una completamente distinta a las anteriores, más pesada, más densa. Todos girarían la mirada, y verían algo importante. Un guerrero del universo 11, había eliminado a varios oponentes de un solo movimiento, sin esfuerzo, sin emoción. Jiren aún no se movía del todo, pero su presencia, ya imponía. El ambiente se tensaría, porque los verdaderos monstruos, aún no habían empezado a pelear en serio. Y entonces, Piccolo hablaría nuevamente. No se dispersen demasiado. Esto va a cambiar pronto. Y como si el torneo respondiera a esas palabras, los enfrentamientos empezarían a escalar. Los grupos desaparecerían. Y comenzarían los duelos individuales. Los verdaderos. Los importantes. Goku sonreiría. Vegeta también. Gohan apretaría el puño. Porque lo sentían. Se acercaba el momento. Donde ya no podrían contenerse. Donde tendrían que empezar a mostrar su verdadero poder. Y en algún lugar de la arena observando todo, en silencio, una presencia distinta, seguía esperando, sin intervenir, sin llamar la atención, pero creciendo, poco a poco, como si cada segundo del torneo lo hiciera más peligroso. Aún no había hecho su movimiento, pero cuando lo hiciera, todo cambiaría. El ritmo del torneo cambiaría por completo. Lo que antes eran escaramuzas rápidas, ahora comenzaba a transformarse en enfrentamientos reales. Uno a uno, guerreros fuertes empezaban a encontrarse. Y en ese momento, el universo 7 dejaría de tener ventaja numérica en su zona. Porque alguien había decidido intervenir. Un Saiyajin del universo 6 aparecería frente a Vegeta.
sin decir una sola palabra, solo intención de pelear. Vegeta lo observaría de arriba a abajo, analizando, midiendo su postura, su energía. HMPH, así que otro Saiyajin. El guerrero no respondería, solo adoptaría su posición de combate, y entonces, desaparecería. El choque sería inmediato, puño contra puño, impacto seco, el suelo de la arena se agrietaría bajo sus pies. Vegeta sonreiría levemente. Interesante, el Saiyajin del universo 6 estaba en base, su aura estallaría, Super Saiyajin, ambos intercambiarían golpes a una velocidad brutal, pero algo era claro, Vegeta estaba probándolo, midiéndolo, empujándolo. Veamos cuánto puedes resistir. El Saiyajin apretaría los dientes, y entonces, su energía explotaría nuevamente. Super Saiyajin 2. Rayos recorriendo su cuerpo, velocidad aumentada, y ahora sí, Vegeta retrocedería un paso. Bien, el combate escalaría, golpes más pesados, más rápidos, más peligrosos, pero Vegeta aún no liberaba todo. Mientras tanto, en otra zona, Gohan y Cell se detendrían en seco, porque frente a ellos, aparecería Frost, sonriendo. He estado esperando esto. Gohan no respondería, Cell sonreiría. Perfecto. Frost levantaría una mano, y su energía cambiaría, su cuerpo comenzaría a brillar, dorado, intenso, una presión brutal se expandiría por la arena, Golden Frost. Y en ese instante, ambos lo entenderían, ese no era un enemigo cualquiera, era peligroso, muy peligroso. Frost desaparecería, apareciendo frente a Gohan, golpe directo, pero Gohan lo bloquearía, apenas. El impacto lo haría retroceder varios metros. Rápido, Cell intervendría, pero Frost ya estaba detrás de él, rodillazo, impacto limpio, Cell saldría disparado, el nivel era completamente distinto. Gohan apretaría los dientes. Cell, lo sé, ambos se pondrían lado a lado, y entonces, sin decir una palabra más, liberarían su poder, Super Saiyajin Blue, el aura azul explotaría, densa, pesada, controlada, el campo de batalla temblaría, Frost sonreiría aún más. Eso quería ver, y el choque comenzaría de verdad. En otro extremo de la arena, dos Saiyajinas del universo 6 avanzarían juntas, una con una sonrisa salvaje, la otra con un poder inestable. Goku aparecería frente a ellas, relajado. Ustedes sí que tienen energía interesante. Tú también pareces fuerte, viejo, diría Caulifla. Tal vez nos sirvas de calentamiento. Y entonces ambas se lanzarían al mismo tiempo. Golpes rápidos, impredecibles. Goku los esquivaría con facilidad. Nada mal. Sonreiría. Esto se pone divertido, moviéndose con precisión, esquivando, bloqueando, midiendo, porque sabía que esto apenas era el inicio, y en ese momento, una presión completamente distinta cubriría toda la arena, pesada, silenciosa, dominante. Todos se detendrían por un instante, incluso los más fuertes, y entonces, dos figuras desaparecerían, y reaparecerían en el centro del campo de batalla. Jiren. El aire se volvería denso, irrespirable, sin palabras, sin advertencia. Ambos atacarían, el tiempo se distorsionaría, golpes invisibles, impactos que nadie podía seguir. Jiren frunciría levemente el ceño, por primera vez. El intercambio aumentaría de nivel, más rápido, más preciso, más peligroso. El suelo de la arena comenzaría a romperse bajo sus pies. El universo 11 observaría en silencio. Bermouth serio, porque lo estaba viendo. Estaba al nivel, y más allá. Incluso Goku dejaría de pelear por un segundo, sonriendo. Increíble, pero la pelea aún no alcanzaba su punto máximo, porque ambos seguían conteniéndose, y mientras todos miraban ese enfrentamiento, aquella presencia seguía ahí, observando, aprendiendo, adaptándose. Aún no se movía, pero su poder seguía creciendo, y pronto, alguien lo notaría. El choque entre Hit y Jiren seguía elevándose a un nivel que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Cada intercambio distorsionaba el aire, cada impacto hacía temblar la arena. Pero ya no era solo una pelea, era una demostración de dominio absoluto. Hit desaparecería, no solo moviéndose, sino rompiendo el ritmo del tiempo, apareciendo en múltiples puntos, atacando desde ángulos imposibles. Jiren respondería, girando apenas el cuerpo, bloqueando, pero ahora, recibiendo impactos, golpes que sí conectaban, golpes que lo hacían retroceder, por primera vez.
Jiren estaba siendo presionado. El universo 11 lo notaría. Vermouth apretaría los dientes. Porque lo entendía. Ese asesino era un problema real. Mientras tanto, el resto del campo de batalla continuaba ardiendo. Gohan y Cell seguían enfrentándose a Frost. El intercambio era brutal. Velocidad contra velocidad. Poder contra poder. Pero incluso con el Blue Frost no caía. Al contrario, se adaptaba. Sonreía. Disfrutaba. Esto es perfecto. Un golpe directo lanzaría a Gohan contra el suelo. Cell aparecería por arriba. Pero Frost lo interceptaría a mitad de camino. Rodillazo. Explosión de ki. Ambos bandos comenzaban a exigirse más. Mucho más. Y en otro extremo, Goku seguía enfrentando a los Saiyajins del universo 6. Aún en base. Aún sonriendo. Pero ahora, más serio. Porque su número se había reducido. No por derrotas directas. Sino por algo más. Algo extraño. Guerreros desaparecían. Sin grandes explosiones. Sin combates prolongados. Simplemente, eran expulsados. Uno tras otro. Al inicio, nadie le prestó atención. Era normal en el torneo. Pero poco a poco, se volvió evidente. Había alguien moviéndose entre las sombras del combate. Alguien que no estaba perdiendo el tiempo. Y entonces, se revelaría. En una zona apartada de la arena un guerrero del universo 3 lanzaría un ataque desesperado. Una ráfaga de energía directa. Pero antes de impactar, se detendría. Frente a él, aparecería una figura. Cabello oscuro, mirada fría, una calma antinatural. Zamasu. El guerrero retrocedería instintivamente. ¿Qué eres? No habría respuesta. Solo un paso al frente. Y entonces, un golpe. Preciso. Perfecto. El guerrero sería expulsado de la arena sin siquiera entender qué ocurrió. Zamasu observaría su mano. Su energía aumentaría levemente, pero no de forma explosiva, sino constante. Como si cada movimiento lo hiciera más fuerte. Otro participante aparecería, atacando sin pensar. Zamasu ni siquiera lo miraría. Desaparecería, apareciendo detrás. Un solo dedo, un empujón mínimo, y otro eliminado. Sin esfuerzo, sin emoción, sin desperdiciar energía. Y así, continuaría, uno tras otro. Guerreros cayendo, sin espectáculo, sin ruido, pero con una eficiencia aterradora. Poco a poco, algunos comenzarían a notarlo. Piccolo frunciría el ceño. Algo no está bien. Gohan, en medio de su combate, también lo sentiría. Si alguien está eliminando demasiado rápido, Goku se detendría por un instante, mirando alrededor. Y entonces, lo vería a la distancia. Esa presencia, tranquila, pero pesada, diferente a todas. Ese tipo. Pero antes de poder moverse, una explosión lo obligaría a reaccionar. El torneo no daba tiempo para distracciones. Mientras tanto, Zamasu seguiría avanzando, sin prisa, sin pausa. Cada paso, un eliminado. Cada movimiento, más poder. Y en ese momento, se toparía con la pelea entre Hit y Jiren, paralizando el combate entre estos dos por la llegada de esta nueva presencia, quedándose mirando los tres por un momento pero no por mucho. Porque Hit se movería primero, desapareciendo. Tiempo fragmentado. Ataques desde múltiples ángulos. Directos a puntos vitales. Pero esta vez, no solo Jiren respondería, Zamasu también, moviéndose con una precisión anormal, evitando, bloqueando, adaptándose, como si estuviera aprendiendo en tiempo real. Jiren lanzaría un golpe directo, brutal. Zamasu lo detendría con una sola mano. La onda expansiva rompería la arena a su alrededor. Pero no retrocedería, no cedería, y en ese instante, Hit aparecería detrás de Jiren. Golpe limpio, impacto real. Jiren se desplazaría varios metros. No caía. Pero ahora, era evidente. Los tres estaban al mismo nivel, la batalla explotaría. Hit atacando sin patrón. Saltos en el tiempo. Fases impredecibles. Jiren respondiendo con fuerza pura. Lectura absoluta del combate. Movimientos mínimos. Eficiencia total. Y Zamasu, en medio. Absorbiendo. Aprendiendo. Evolucionando. Cada choque lo fortalecía. Cada ataque lo hacía más preciso. Intentaría replicar el salto temporal de Hit. No perfectamente, pero sí lo suficiente para anticipar. Intentaría igualar la lectura de Jiren. No completamente, pero sí lo suficiente para resistir. Y entonces, lo lograría. Por un instante, desaparecería. No como velocidad, sino como presencia. Reapareciendo frente a Hit. Golpe directo. Hit bloquearía, pero sus ojos mostrarían algo raro. Sorpresa. Zamasu.
Estaba adaptándose demasiado rápido. Jiren intervendría, apareciendo sobre ambos. Golpe descendente. Los tres se separarían. La arena comenzaba a romperse en esa zona. Mientras tanto, el resto del torneo quedaría completamente opacado. Goku lo observaría desde la distancia. Serio. Vegeta también lo notaría. No me gusta. Gohan apretaría los dientes. Si sigue así. Pero no terminaría la frase, porque lo sabían. Si lo dejaban continuar, se volvería imparable. De vuelta en el centro, Zamasu respiraría profundamente, por primera vez, mostrando emoción. Increíble. Miraría sus manos, luego a ambos. Así que este es el límite de los mortales, pero su sonrisa crecería. Entonces lo superaré. Su energía aumentaría, no de golpe, sino de forma constante, más densa, más peligrosa, más inestable. Hit adoptaría una postura más seria. Jiren no diría nada, pero su aura aumentaría ligeramente. Y entonces, los tres volverían a desaparecer. Pero esta vez, el nivel sería otro. Impactos que ya no solo rompían la arena, sino que la desintegraban. El espacio vibraría, el tiempo parecería fallar, y cada segundo, Zamasu mejoraba, aprendía, se acercaba, cada vez más, a ese nivel que no debía alcanzar, y en ese momento, el punto de quiebre finalmente llegaría. La batalla entre Jiren y Zamasu había superado todo límite, el aire mismo parecía romperse, el tiempo inestable, y en medio de ese caos Zamasu ya no era el mismo. Su aura había cambiado, más densa, más pesada, más perfecta, y desaparecería una vez más. Saltos temporales encadenados, ataques inevitables, pero esta vez, Zamasu lo seguiría. Apareciendo justo en el punto exacto, Zamasu levantaría la mano, energía concentrada en la punta de sus dedos. Interesante pero insuficiente, un destello, y Hit sería expulsado de la arena. Silencio absoluto, el universo 6 en shock, pero no habría tiempo para reaccionar, porque Jiren ya estaba frente a Zamasu. Ataque directo, sin contenerse, golpe brutal. Zamasu lo bloquearía, pero esta vez, retrocedería un paso. Jiren aumentaría su poder, el aire se hundiría a su alrededor, sus ojos fijos, serios. No hablaba, pero su intención era clara, eliminarlo. Ambos desaparecerían. Choques consecutivos, impactos que destrozaban la arena. Pero ahora, Zamasu ya no solo resistía, respondía, se adaptaba. Cada segundo mejor, cada golpe más preciso. Y entonces, lo haría, en el momento exacto. Cuando Jiren lanzara su golpe definitivo, Zamasu desaparecería, reapareciendo detrás. 2 dedos, un empuje mínimo, pero cargado con todo lo aprendido. El impacto sería suficiente. Jiren sería expulsado de la arena. El silencio sería total. Bermouth se levantaría, impactado, porque lo imposible había ocurrido. Zamasu había eliminado a Jiren, y sin siquiera mostrar agotamiento, su mirada recorrería la arena. Calma, superioridad. Los mortales son limitados, pero útiles. Mientras tanto, el resto del torneo explotaría en intensidad. Gohan y Cell continuarían su batalla contra Frost. Pero ahora, la diferencia sería clara. Frost ya no dominaba. Gohan aparecería frente a él. Frost intentaría responder, pero Cell lo interceptaría. Ataque conjunto, sincronizado, sin margen de error. Frost retrocedería, por primera vez superado. Imposible. Gohan cerraría el puño. Se acabó. Un último ataque combinado. Explosión de energía azul. Impacto total. Y Frost sería expulsado de la arena. El universo 6 perdería a otro de sus pilares. Sin pausa, Gohan y Cell desaparecerían, porque ahora quedaban pocos participantes, y cada segundo contaba. Aparecerían frente a Dispo, el guerrero más rápido del universo 11. Dispo sonreiría, intentando moverse, pero ya era tarde. Ambos ya estaban transformados. Dispo atacaría, pero sería rodeado. Golpe por un lado, impacto por el otro. Sin escape, sin ritmo, sin oportunidad. ¿Qué? Un último choque, y Dispo sería expulsado en cuestión de segundos. La velocidad había sido superada. Mientras tanto, en otra zona, los humanos habían demostrado algo inesperado. Trabajo en equipo, estrategia, precisión. Krillin, Tenshinhan, Yamcha, Milk habían eliminado múltiples oponentes, entre ellos, los 2 Namekusein del universo 6, un guerrero de técnicas extrañas del universo 2, un luchador invisible que no pudo escapar de su coordinación, pero el precio había sido alto. Yamcha caería, tras proteger a Krillin de un ataque sorpresa. Milk sería expulsada poco después.
defendiendo a Tensinan. Ahora, solo quedaban dos humanos en pie, Krillin y Tensinan, respirando con dificultad, pero aún firmes. Aún no terminamos. Piccolo, por su parte, había tenido su propio enfrentamiento, uno que había sacudido toda la arena. Anirasa, una masa de poder descomunal, pero Piccolo había sido preciso, frío, calculador, aprovechando cada apertura, hasta encontrar el punto débil. Un ataque concentrado, directo, y Anirasa sería eliminado. Y ahora, las peleas finales comenzaban a formarse. Vegeta continuaba su combate. El Saiyajin del universo 6 seguía de pie, más fuerte, más determinado. Ambos chocaban sin descanso, puño contra puño, orgullo contra determinación. No estás mal, diría Vegeta, mientras el combate seguía escalando, y no muy lejos de ahí otra batalla comenzaría. Nappa, frente a Toppo, justicia contra fuerza bruta. Toppo daría un paso al frente. Tú, no tienes disciplina. Nappa sonreiría. Yo solo necesito poder, y el choque estallaría, pero sobre todos ellos, el torneo había llegado a su punto final, el campo de batalla ya no era el mismo, fragmentos flotando, grietas en cada dirección, y el silencio cada vez más pesado. Entonces, el Daishinkan daría un paso al frente, su voz calmada, pero absoluta. Participantes restantes, una pausa, todos mirarían. Universo 11 Toppo. Universo 6 Kiabe, Caulifla y Kale. Universo 10 Zamasu. Universo 7 Son Goku, Vegeta, Nappa, Gohan, Cell, Krillin, Tensinan y Piccolo. Un murmullo recorrería a los dioses, porque la diferencia era clara. El universo 7 dominaba en número, pero todos sabían, eso ya no importaba, porque había alguien ahí, que valía por todos, Zamasu. Y entonces, las batallas finales comenzarían. En un extremo, Vegeta seguiría peleando con el Saiyajin Misterios. Ambos se mirarían, sin conocerse, sin historia, solo orgullo Saiyajin. Y ahí entonces el Saiyajin del universo 6 se presentaría como Kiabe y diría que es un oponente muy poderoso y cree que ya es hora de usar todo su poder. Entonces, Kiabe respiraría profundo, y su energía explotaría, pasando al Super Saiyajin Blue. El silencio sería inmediato. Vegeta sonreiría levemente. Así que tú también. Entonces, lo haría. Su aura cambiaría, más densa, más salvaje. Super Saiyajin Blue. El combate escalaría de inmediato. En un instante, ambos desaparecerían. Choque directo. Puño contra puño. Ondas de choque que romperían el aire. Kiabe atacaría sin dudar. Rápido. Preciso. Dominando el ritmo. Vegeta respondería, pero sería obligado, empujado, superado por momentos. Intercambios brutales. Velocidad absurda. Pero Vegeta comenzaría a imponerse, golpe tras golpe, lectura, experiencia. No es solo poder, aparecería detrás. Es control, impacto final. Kiabe sería expulsado de la arena, el universo 6 perdería a otro guerrero. Mientras tanto, en otro lado, Son Goku enfrentaba a dos Saiyajins, Caulifla y Kale, ambas, en Super Saiyajin Blue. Su energía combinada sacudiría el campo. Goku sonreiría. Nada mal, y en un instante, también se transformaría. Super Saiyajin Blue. El combate sería feroz, ataques combinados, presión constante, pero Goku se movería con facilidad, bloqueando, esquivando, contraatacando. Son rápidas, pero no suficiente. Caulifla apretaría los dientes, Kale perdería el control. Entonces, sin tener otra alternativa, sacarían los Potaras, se fusionarían. La luz cubriría el campo, y entonces, aparecería Kefla, pero no sería normal. Su aura, azul, Super Saiyajin Blue, el impacto de su poder, silenciaría a todos. Kefla sonreiría, desaparecería. Golpe directo. Goku apenas bloquearía, retrocediendo, por primera vez, presionado. Esto sí, se pondría serio, y entonces, cerraría los ojos. Silencio, respiración, su aura cambiaría, plateada, fluida, ultra instinto señal. Los dioses se levantarían, impactados. Imposible, la pelea cambiaría. Ahora, Goku dominaba, movimientos automáticos, precisión perfecta. Kefla atacaría sin parar, pero no conectaría. ¿Qué? Un último intercambio, un instante perfecto, golpe, y Kefla sería expulsada de la arena. El universo 6, eliminado. En otro sector, Nappa enfrentaba a Toppo. La diferencia sería abismal. Nappa explotaría en energía azul. Super Saiyajin Blue. Toppo intentaría resistir. Justicia, fuerza, pero no sería suficiente. Un solo ataque
devastador. Y Toppo sería eliminado. El universo 11 desaparecía. Y entonces, el verdadero terror comenzaría. Zamasu se movería, desapareciendo. Apareciendo entre los más desgastados Krillin, Tenshinhan serían eliminados rápidamente, Piccolo pasaría a su fase con Ki divino intercambiando golpes pero con el cansancio tras varias peleas no sería suficiente y también caería. Silencio. El universo 7 empezaba a caer. Pero no terminaría ahí. Zamasu aparecería frente a Gohan y Cell. Ambos, sin dudar, su poder explotaría. Super Saiyajin Blue Evolution. No lo dejaremos avanzar. El combate sería brutal. Coordinación perfecta. Ataques combinados. Pero Zamasu sonreiría y comenzaría a expulsar energía. El poder de Broly estaba emergiendo. Y entonces, su aura se tornaría rosada. Super Saiyajin Rosé. Pero no se detendría. Su poder seguiría creciendo. Más allá. Más denso. Más perfecto. Rosé Evolution. El campo temblaría. Gohan atacaría. Cell cubriría. Pero ya no bastaba. Zamasu era superior. Un intercambio final. Un choque total. Y ambos serían expulsados. El silencio volvería. Y ahora, solo quedaban 3. Goku, Vegeta, Nappa. Frente a 1. Zamasu. El ambiente se congelaría. Los 3 Saiyajins se alinearían. Sin palabras. No hacían falta. Porque lo entendían. Ese era el final. Y Zamasu sonreiría. Por fin. Dioses falsos contra justicia absoluta. El último combate estaba por comenzar. El aire se volvería denso, pesado. Y entonces, Vegeta daría un paso al frente. Sus ojos afilados, analizando. Hay algo que no encaja. Zamasu no respondería. Solo observaría. Según Whis y Bills los universos gemelos comparten similitudes. Su mirada se endurecería. El universo 6 tiene Saiyajins. Pero los demás no deberían. Una pausa. Pesada. El silencio se rompería con una sonrisa. Zamasu finalmente hablaría. Veo que al menos uno de ustedes piensa. Su aura crecería lentamente. Este cuerpo no es mío. Los 3 Saiyajins tensarían sus músculos. Pertenece a un mortal. Uno excepcional. Una pausa. Un Saiyajin del universo 7. El ambiente se congelaría. Su nombre, Broly. Nappa apretaría los puños. Vegeta frunciría el ceño. Goku. Ya veo. Zamasu continuaría. Utilice las super esferas del dragón. Su voz serena, pero cargada de superioridad. Hyperi, el cuerpo del mortal con mayor potencial de todos los universos. Su aura explotaría. Y ahora, ese poder me pertenece. El silencio duraría solo un segundo, porque al siguiente, los 3 desaparecerían. El combate final comenzaría. Goku aparecería primero, su aura plateada fluyendo. Ultra instinto señal. Zamasu bloquearía, pero retrocedería, por primera vez. Presionado, Vegeta y Nappa entrarían al combate. Su energía, diferente, más densa, más agresiva. Ultra ego señal, ataques salvajes, sin contención. Zamasu respondería, su aura rosada ardiendo. Super Saiyajin Rosé Evolution. El choque rompería la arena. Goku atacando con precisión absoluta. Vegeta golpeando con brutalidad. Nappa destruyendo todo a su paso. Pero Zamasu se adaptaba, aprendía, mejoraba. Cada segundo, más rápido, más fuerte, más peligroso. Un contraataque directo. Golpe a Nappa, expulsado violentamente contra el suelo. Vegeta atacaría. Furia pura. Pero Zamasu lo interceptaría. Lo lanzaría. Goku aparecería. Golpe perfecto. Pero Zamasu lo esquivaría. ¿Eso es todo? Su poder volvería a crecer. Más allá, más denso, más inestable. Los 3 Saiyajins lo sentirían. Y entenderían algo. Si seguían así, perderían. Entonces, lo harían. Sin palabras. Sin dudar. Goku cerraría los ojos. Su aura se estabilizaría. Completa. Ultra instinto. Vegeta y Nappa cambiarían. Su energía destructiva. Absoluta. Ultra ego. El campo temblaría. Zamasu sonreiría. Por fin, 3 doctrinas divinas. El choque final estallaría. Goku, intocable. Movimientos perfectos. Cada golpe inevitable. Vegeta, imparable. Cada impacto más fuerte que el anterior. Nappa, incontenible. Destrucción pura. Zamasu atacaría, respondería, contraatacaría. Pero ahora, era superado.
Retrocedía. El combate se volvería caótico. Velocidades imposibles. Impactos que desgarraban la realidad. Hasta que llegaría el momento. Goku aparecería al frente. Distracción. Vegeta por un lado. Impacto directo. Nappa desde arriba. Golpe final. Zamasu intentaría resistir. Su aura explotando. Pero no bastaría. Ahora. Ataque combinado. Total. Definitivo. La explosión. Cubriría todo, y cuando la luz desapareciera, Zamasu había desaparecido, expulsado, derrotado. El silencio sería absoluto. El torneo había terminado. Entonces, el Daishinkan volvería a avanzar, sereno. El ganador, Universo 7. Con las super esferas del dragón llamarían a Sadama. Goku daría un paso al frente, sonriendo. Ya sé qué pedir. Una pausa. Miraría a los demás, a los universos vacíos. Quiero que todos los universos eliminados en este torneo sean restaurados. El silencio duraría un instante, y entonces, la luz cubriría todo el multiverso, y todos los universos serían restaurados. Es entonces que Daishinkan y Zenosama darían por terminado el torneo felicitando al Universo 7 y en sí a Goku por el deseo que pidieron, y así nuestros guerreros regresando a su universo en donde festejarían a lo grande esta victoria. La paz había regresado. Después del torneo del poder, después de la caída de Zamasu, el Universo 7 volvía a respirar. Durante días, solo hubo calma. En la Tierra, Goten y Trunks no habían notado absolutamente nada. Todo había sido normal, como si ese torneo nunca hubiera ocurrido. Pero lejos de esa tranquilidad, tres guerreros no podían dejar de pensar en algo. Son Goku, Vegeta y Nappa. Había algo que no encajaba, y la respuesta llegaría directamente de los dioses. En el planeta de Bills, el ambiente estaba tranquilo, pero la conversación no lo estaría. ¿Cómo es posible? Vegeta sería el primero en hablar, serio, molesto. Las super esferas del dragón estaban reunidas para el torneo. Su mirada se clavaría en Whis. Entonces dime cómo ese Zamasu consiguió usarlas. Silencio. Whis sonreiría ligeramente, como si ya esperara la pregunta. La respuesta es más simple de lo que parece. Su báculo brillaría suavemente. Los Kaioshin poseen un artefacto especial. Una pausa. El anillo del tiempo. Goku inclinaría la cabeza. ¿Viajar en el tiempo? Exactamente. Whis continuaría. Zamasu pudo viajar a una línea temporal distinta donde las esferas aún no habían sido usadas. Vegeta frunciría el ceño. Entonces. Sí, respondería Whis. Existen múltiples realidades, y en una de ellas, Zamasu obtuvo ese cuerpo. El silencio se haría pesado, pero Vegeta daría un paso más. Entonces eso significa algo más. Sus ojos se afilarían. Ese Saiyajin, ese tal Broly, existe en este universo. Whis asentiría. Así es. Goku sonreiría. Nappa cruzaría los brazos, y Vegeta no dudaría. Podrías encontrarlo. Whis simplemente levantaría su báculo. La imagen aparecería. Un planeta desolado, hostil. Planeta Vampa. Y entonces, la historia tomaría un nuevo rumbo. Gracias al Kai Kai, los tres Saiyajins aparecerían en un mundo muerto, sin vegetación, sin vida abundante, solo supervivencia. Y entonces, los verían dos figuras, uno viejo, otro enorme, Paragus, y Broly. El silencio duraría un segundo, y luego, todo cambiaría. Broly sería el primero en reaccionar, sus ojos se iluminarían. Gente. Por primera vez en mucho tiempo esperanza, pero Paragus no vería lo mismo, porque entonces, reconocería a uno de ellos, Vegeta. Su expresión se rompería. No te acerques. Broly se detendría, confundido. Padre. Ese hombre, su voz temblaría. Es el príncipe de los Saiyajins. El ambiente se tensaría. Probablemente vino a terminar lo que su padre empezó. Pero Vegeta no reaccionaría con ira, sino con sorpresa. No sé de qué estás hablando. Y entonces, algo inesperado pasaría. Vegeta explicaría todo. La traición de Freezer, la destrucción del planeta Vegeta, su propia evolución. Ya no somos esos Saiyajins. Vivimos en la Tierra. Y Freezer está muerto. Paragus dudaría, pero Broly miraría a Goku y sonreiría, sin miedo, sin odio, solo curiosidad. Eso sería suficiente. Paragus finalmente cedería, pero entonces revelaría la verdad. No pueden llevárselo. Goku parpadearía. ¿Eh? No puede controlar su poder. El planeta era prueba de ello. Devastado, consumido. Si sale de aquí, podría destruirlo todo. Pero entonces, Nappa hablaría.
Entonces nos quedamos. Entrenaremos con él. Goku sonreiría. Vegeta no lo negaría. Y la comida no será problema, diría Goku. Podemos traerla. Paragus añadiría algo más. Y si pueden, tráiganme piezas para reparar mi nave. Miraría el cielo. Si mi hijo aprende a controlarse, quiero que vea el universo. Y así, una nueva etapa comenzaría. Los Saiyajins regresarían a la Tierra brevemente. En Corporación Cápsula. Los Saiyajins informarían a Bulma y esta le darían todo lo que necesitarían. Cápsulas, comida, tecnología, suficiente para un año entero. Cuando regresaran a Vampa, el entrenamiento comenzaría, duro, constante, sin pausa. Goku guiaría, Vegeta presionaría, Nappa resistiría, y Broly aprendería. Pero ese poder no era normal, crecía, sin límite, sin control real. Y mientras eso ocurría, muy lejos de ahí, en otro punto del universo, una amenaza antigua, el regreso del devorador de mundos en la Tierra. Meses después, una nave aparecería, desconocida, pero reconocible, la Patrulla Galáctica. De ella bajarían varios soldados, y entre ellos, Jaco, y alguien más, un guerrero tranquilo, de mirada profunda, Meerus. Bulma los recibiría. Trunks y Goten estaban ahí. Venimos por Majin Buu. El silencio sería inmediato. Buu ya no existe. Meerus entrecerraría los ojos. Eso lo cambiaría todo. Entonces, explicarían la verdad. Hace 10 millones de años, un ser aterrador fue sellado. Un hechicero. Un devorador de planetas. Moro. Y ahora, había escapado. Y sin Majin Buu, no había forma fácil de detenerlo. El ambiente se volvería pesado. Y entonces, Goten y Trunks darían un paso al frente. Nosotros iremos. Meerus los observaría, en silencio, analizando, y finalmente, aceptaría, sin saber, que esa decisión cambiaría el destino de todo. El viaje sería rápido, pero lo que encontrarían cambiaría todo. La nave de la Patrulla Galáctica atravesaría el espacio hasta llegar a un planeta que alguna vez fue símbolo de vida, Namekusei. Pero ahora, era un mundo moribundo, el cielo, apagado, la energía, casi inexistente, y entonces, lo verían, en medio de la devastación, una figura, delgada, encorvada, pero con una presencia aplastante. Moro, rodeado de namekianos, arrodillados, inmóviles, sus manos levantadas, mientras su energía era absorbida, como si su vida simplemente desapareciera. El silencio se rompería en un instante. Oye, La voz de Goten retumbaría. A su lado, Trunks, ambos, furiosos. Moro, ni siquiera voltearía al inicio. Otra fuente de energía, sus ojos se abrirían lentamente, y sonreiría. Interesante, pero no habría diálogo, porque los dos atacarían de inmediato. Ambos desaparecerían, apareciendo frente a Moro. Ambos lanzarían golpes simultáneamente. Impacto directo. La onda expansiva rompería el suelo. Pero, algo no estaba bien. Moro no se movía, bloqueaba, sin esfuerzo. Goten frunciría el ceño. ¿qué? Trunks aumentaría su poder, y entonces, lo harían. Sus auras cambiarían, fluían. Ultra instinto señal en Goten, ultra ego señal en Trunks. El ambiente se distorsionaría. Ambos atacarían otra vez. Ahora sí, Moro se movería, desapareciendo, reapareciendo detrás, lanzando un golpe violento. Pero los dos reaccionarían. El combate escalaría, ambos bandos lanzando golpes invisibles a gran velocidad, teniendo intercambios constantes. Por momentos, parecían iguales, incluso superiores. Moro recibiría varios golpes, retrocedería, sonreiría. Qué interesante. Pero entonces, todo cambiaría. Moro levantaría la mano, y el planeta respondería. La energía de Namek comenzaría a fluir hacia él, no solo la de los namekianos. Todo, el suelo, el aire, la vida misma. Goten lo sentiría primero. Espera, su aura disminuía. Trunks apretaría los dientes. Nos está drenando. Moro avanzaría caminando, sin prisa. Yo no solo lucho, yo consumo. Intentarían atacar, pero sus cuerpos pesaban, más lentos, más débiles. Cada segundo, peor. Moro aparecería frente a Goten. Un golpe, directo al estómago. El aire desaparecería. Trunks intentaría ayudar, pero Moro lo sujetaría del rostro. Demasiado poder para desperdiciarlo. Y entonces, absorción directa. Ambos gritarían. Su energía, arrancada, devorada. El combate había terminado. Minutos después, el silencio volvería. Goten, de rodillas. Trunks, apenas consciente. Moro los observaría.
Vaya, aún siguen con vida. Se daría la vuelta. Espero que vuelvan, con su energía me fortaleceré rápidamente. Desaparecería, dejándolos ahí, al borde de la muerte. Los namekianos sobrevivientes se acercarían, con cuidado, y sin perder tiempo, los llevarían a curarse. Durante 3 días, el planeta resistiría, apenas. Mientras tanto, Hako no perdería tiempo, contactaría a Meerus. Moro escapó. Silencio. ¿Y los chicos? Casi mueren. Fueron iguales al inicio, pero luego, Meerus cerraría los ojos, entendiendo. Absorción de energía. Exacto. Hako tragaría saliva. ¿Qué hacemos? Meerus abriría los ojos, sereno. Que se recuperen. Yo iré por ellos. Una pausa. Y alerta a la Tierra. Algunos prisioneros podrían dirigirse allí. La amenaza no había terminado. Apenas comenzaba. De regreso en la Tierra, la noticia llegaría. Bulma sería preocupada, porque esta vez no estaban ellos, ni Goku, ni Vegeta. La defensa del planeta recaía en los demás. Gohan, Piccolo, Krillin, Yamcha, Chaos, Milk, Videl, Tenshinhan, Cell, todos se prepararían, porque sabían algo. Si ese enemigo llegaba a la Tierra no habría margen de error. 3 días después, Goten y Trunks despertarían, más serios, más conscientes, y frente a ellos, estaría Meerus. Si quieren enfrentarlo, su mirada sería firme. Necesitan control absoluto. Ambos lo mirarían, decididos. Entonces enséñanos. Y Meerus aceptaría, sin revelar aún quién era realmente, pero sabiendo algo. Ese entrenamiento definiría el destino del universo. El tiempo ya no importaba. Mientras el universo comenzaba a caer lentamente ante el avance de Moro, 2 guerreros se preparaban, en silencio, lejos de todo, en un lugar donde el tiempo fluía diferente. Goten y Trunks serían llevados por Meerus a una habitación del tiempo en un planeta remoto y ahí enfrentarían algo más difícil que cualquier enemigo, a sí mismos. Primero, la voz de Meerus rompería el silencio. Olviden la fuerza. Ambos lo mirarían, confundidos. Si pelean contra Moro como lo hicieron, morirán. Directo, sin rodeos. Goten apretaría los puños. Trunks frunciría el ceño. Entonces, ¿qué hacemos? Meerus caminaría lentamente. Control. Precisión. Flujo. Una pausa. Las doctrinas no son transformaciones. El ambiente cambiaría. Son estados de existencia. Y entonces, el entrenamiento comenzaría. Dominando lo imposible. Al inicio. Fracaso. Una y otra vez. Goten perdía la concentración. Su ultra instinto señal se desvanecía. Trunks era peor. Su ultra ego señal lo consumía. Ira, impaciencia, errores. Meerus los derribaba, sin esfuerzo, una y otra vez. Demasiado pensamiento. Demasiada emoción. Demasiado ego. Días, semanas, meses. El tiempo dentro se volvía irrelevante. Pero algo comenzaría a cambiar. Goten sería el primero. Aprendería a soltar, a no pensar, a no forzar. Su cuerpo comenzaría a moverse solo, fluido, natural. Su aura se volvería más clara, más estable, hasta que un día, simplemente, ocurriría. Ultra instinto, completo, silencioso, perfecto. Meerus lo observaría, en silencio, pero por dentro, sorprendido. Pero Trunks no se quedaría atrás. Recordaría a su padre, a Vegeta, el orgullo, la resistencia, el no rendirse. Su poder dejaría de descontrolarse, dejaría de consumirlo, y comenzaría a responder, a crecer, con cada golpe recibido, con cada caída, hasta que finalmente, su aura cambiaría, más densa, más destructiva, pero controlada. Ultra ego, completo, dominado. Meerus cerraría los ojos. Increíble. 2 niños, no 2 jóvenes, dominando doctrinas divinas, algo que ni los dioses logran fácilmente. 1 año y medio después, el entrenamiento terminaría, pero los que saldrían de ahí no serían los mismos. Sus miradas, más serias, más maduras, más peligrosas. Goten y Trunks habían cambiado, completamente. Es hora, diría Meerus, y sin más, los 3 desaparecerían. Mientras tanto, en la Tierra, la batalla ya había comenzado. Los prisioneros liberados por Moro habían llegado, uno tras otro. Caos, destrucción,
Pero los guerreros Z resistían. Gohan lideraba, preciso en conjunto con Piccolo analizando cada movimiento, acabando con cada enemigo que venía. Y los humanos no se quedaban atrás, todos trabajarían en equipo. Yamcha, Chaos y Videl apoyaban desde la retaguardia mientras que Tenshinhan, Krillin y Milk acababan con los enemigos y cuando estos se cansaban cambiaban de lugar, sacando el máximo provecho a su perfecto trabajo en equipo y combinación de técnicas. Y también estaba Cell, frente a múltiples oponentes, sonriendo. Esto será divertido. Los enemigos caerían, uno tras otro. Pero no eran los únicos que estaban ayudando, un viejo conocido, el androide número 16, se encontraba derrotando varios enemigos, siendo este la última línea de defensa para que no ataquen las ciudades. Pero no era suficiente, porque entonces, el cielo se oscurecería. Una presencia aparecería, mucho más pesada, mucho más aterradora, en el planeta Vampa. 3 guerreros se detendrían, en medio del entrenamiento. Son Goku, Vegeta, Nappa. Sentirían algo, una energía, masiva, oscura, en la distancia. Goku cerraría los ojos, Vegeta tensaría el cuerpo, Nappa sonreiría levemente. Parece que se están divirtiendo, pero entonces, un rugido, detrás de ellos. Broly había perdido el control, otra vez, y esta vez, era peor, mucho peor. Goku suspiraría. Supongo que tendremos que confiar en ellos. Vegeta miraría al cielo, en silencio, porque por primera vez, no estaban ahí, para salvar el día. Moro había llegado a la Tierra, y con él, el verdadero terror, su aura, pesada, antigua, como si el planeta mismo rechazara su existencia. Nadie hablaría, porque todos lo sentirían. El primero en moverse sería Gohan, desapareciendo al instante, apareciendo frente a Moro con el Super Saiyajin Blue Evolution, lanzando un fuerte golpe. Pero Moro ni se inmutaría, bloquearía todos los ataques y lanzaría los suyos propios. Gohan apenas lograría cubrirse. La onda expansiva destruiría todo a su alrededor. Eres fuerte, Moro sonreiría. Pero inútil. Y entonces, el caos comenzaría. Piccolo atacaría desde la distancia con su Macanco Sapo, Krillin lanzaría un Kiesan. Tenshinhan usaría el Kikoju, Yamcha en conjunto con Milk y Videl lanzarían un Kamehameha, Chaos con su Dodonpai y entonces, Cell aparecería desde arriba con un Super Kamehameha, todo al mismo tiempo, realizando una gran explosión que cubriría el campo de humo. Hubo silencio por un segundo, hasta que, una figura saldría caminando, intacta. Moro. ¿Eso era todo? Y entonces, movería la mano. El planeta respondería. La energía de la Tierra comenzaría a fluir. Invisible, pero inevitable. Todos lo sentirían. Otra vez. Piccolo apretaría los dientes. Nos está drenando. Los cuerpos se volverían pesados. Los ataques más lentos, más débiles. Todos los humanos caerían rápidamente inconscientes e incluso Gohan y Cell apenas resistían y Moro simplemente caminaba, como si nada pudiera detenerlo. Ya basta. Una voz, calma, pero absoluta. Moro se detendría, por primera vez, y voltearía. Ahí estaban, Goten, Trunks, y Meerus. El ambiente cambiaría por completo. Moro sonreiría. Ah, mis 2 pequeñas reservas de energía, pero esta vez, no sería igual. Goten daría un paso al frente, sin hablar. Su aura aparecería, silenciosa, fluida, ultra instinto, completo, perfecto, y desaparecería, apareciendo frente a Moro. Golpe. Esta vez, Moro sí retrocedería. Su expresión cambiaría. Goten no se detendría. Movimientos automáticos. Cada ataque, imposible de predecir. Moro intentaría contraatacar, pero fallaría, una y otra vez. ¿Qué es esto? Por primera vez, desconcertado. Mientras tanto, Trunks no iría contra Moro, no aún. Su mirada se dirigiría al cielo, al resto de carne de cañón que quedaba, los soldados y prisioneros más fuertes. Ustedes son míos. Su aura explotaría, densa, violenta, ultra ego, y desaparecería, apareciendo en medio del ejército. El combate sería brutal. Cada golpe, destrucción, cada impacto, el enemigo desaparecía. Trunks avanzaba, sin detenerse, sin retroceder. Mientras más daño recibía, más fuerte se volvía. Los enemigos no podían seguirle el ritmo. De vuelta con Goten, el combate cambiaría. Moro comenzaría a entender, a leer, a adaptarse. Sus movimientos, más precisos, su absorción, más rápida. El planeta volvía a alimentar su cuerpo. Goten lo notaría. No es suficiente, y entonces, aumentaría su flujo.
El combate escalaría. Pero Moro ya no estaba siendo superado. Estaban igualados. El campo de batalla se dividiría. Por un lado, Goten vs Moro. Por otro, Trunks en conjunto con los guerreros Z acababan con todos los prisioneros. Pero algo estaba claro. Esto apenas era el inicio. Porque Moro aún no había mostrado todo. Y la Tierra no aguantaría mucho más. Mientras tanto, en el planeta Vampa, el rugido de Broly sacudiría todo. Su poder, fuera de control, explosivo, salvaje. Goku bloquearía un golpe. Vegeta contraatacaría. Nappa lo sujetaría. Pero era inútil. Se está volviendo más fuerte. Goku sonreiría levemente. Siempre lo hace. Pero entonces, los tres lo sentirían otra vez. Esa energía, más fuerte que antes. Vegeta apretaría los dientes. Maldita sea. Pero no podían irse. No aún, porque si lo hacían, Broly destruiría el planeta. Y así, por primera vez en mucho tiempo la Tierra tendría que salvarse sola. El campo de batalla, en el centro de todo Moro, respirando con calma. Pero su energía seguía creciendo. Moro levantaría la mirada, observando a Goten. Sonreiría. Supongo que debo dejar de contenerme. Su cuerpo comenzaría a cambiar. La magia se intensificaría. Y su verdadero poder brotaría. El ambiente se distorsionaría. Incluso Goten se tensaría. Moro alzaría la mano. Pero esta vez, no sería como antes. El planeta entero respondería. La energía de la Tierra comenzaría a ser absorbida masivamente. Y también absorbería a su guerrero más fuerte. El androide 7-3 que se encontraba peleando con los guerreros Z sería rápidamente atraído hacia Moro y absorbido. ¡No! Gritaría Goten. Esto ya no es un juego. La Tierra estaba muriendo. Goten atacaría. Más rápido. Más preciso. Ultra instinto al máximo. Golpes directos. Impactos limpios. Pero Moro ahora respondía. Bloqueaba. Contraatacaba. Intercambiaban golpes. Explosiones constantes. Pero algo estaba claro. Goten ya no tenía ventaja. Mientras tanto, Trunks y los guerreros Z habían acabado con todos los prisioneros y ya con esto Trunks vería a Goten y entendería. Tenemos que terminar esto ahora. Ambos se reunirían frente a Moro, juntos. Goten, calma absoluta. Trunks, destrucción controlada. Dos doctrinas, dos extremos. Interesante, diría Moro. Entonces vengan, y el combate final comenzaría. Goten desaparecería, apareciendo detrás, lanzando un golpe, pero Moro lo bloquearía. Sin embargo, Trunks aparecería arriba, lanzando una patada que le daría en la cabeza, en donde Moro sería empujado, pero se recuperaría, y contraatacaría rápidamente con dos ataques de energía, haciendo temblar el planeta. Pero Goten y Trunks no desistirán y continuarían atacando complementándose mutuamente, estando la pelea totalmente equilibrada. Pero entonces, Moro cometería un error. Confiado, intentaría absorber las energías de los dos jóvenes, pero su cuerpo no resistiría tanto poder y empezaría a hincharse. ¿Qué me pasa?, diría Moro. Pero ese instante sería suficiente. Ahora, Goten rápidamente lo inmovilizaría llevándolo al espacio lejos de la Tierra, en donde Trunks concentraría todo su poder de destrucción en un solo ataque lanzando un gálico de destrucción directo hacia Moro, dándolo de lleno y acabando con Moro el devorador de mundos para siempre. Ya con esto ambos Saiyajin regresarían rápidamente hacia la Tierra para no morir por la falta de oxígeno, llegando donde todos los demás respirando con dificultad cayendo Goten y Trunks cansados al lado del resto de guerreros Z que se encontraban también agotados. Meerus los observaría, orgulloso de todos ellos. Pero no era el único. Lejos en un rincón del universo Son Goku abriría los ojos. Sonreiría. Lo lograron. Vegeta cruzaría los brazos con una pequeña sonrisa. Nappa soltaría una risa. Vaya, esos mocosos lo lograron. Y detrás de ellos, Broly respiraba agitado. Pero, por primera vez, con control, la amenaza había terminado, y todos volvieron a su día a día en espera de que los demás Saiyajins regresen. Pero esta vez podían estar tranquilos, porque el resto de los guerreros Z se encargaría de la protección de la Tierra. Fin.